Bueno, José Oteros Vascón, bienvenido a este humilde podcast. ¿Qué tal, cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estupendamente. A ti se te conoce en redes sociales mucho por tu nick, que a mí me gusta mucho, es psicólogo feminista. Sí, me lo cambié hace un tiempo, antes era mi nombre, mi marca personal, Ajá. pero cuando la psicología feminista todavía no tiene, no, estamos ahora empezando a escuchar, pero Ujú. antes no. Y digo, pues mira, como hombre y como me siento feminista, sin usurpar la posición de ninguna mujer en el movimiento, pues digo, mira, pues me lo voy a poner así, a ver cómo va. Y la verdad que aunque llegan muchos trolls, porque hace poco me llegó un comentario en un vídeo de YouTube de uno que dice lo que hay que ver, psicólogo feminista, que me hace mucha gracia porque Ya, claro, imagino, bueno, luego si quieres abordamos, ¿no? Todo el tema, ¿no? Porque da para mucho, ¿no? Pero que imagino la cantidad de gente, ¿no? Que te tiene que trolear y abordar, ¿no? sí, sí, lo que al principio molestaba, pero ya es que me lo tomo con humor porque hay gente muy original. Bueno, pues precisamente a mí Tunic fue una cosa que me llamó mucho la atención y como yo también, aparte de ser psicólogo, como hombre también me siento con muchísima afinidad al feminismo, al conocer de ti el perfil dije, "Uy, este perfil me suena muy diferente, ¿no? Y entonces ya pues fue cuando empecé a interactuar contigo, empecé a seguirte y la verdad es que me siento muy identificado por las cosas que publicas, no solamente por la parte de profesional de la psicología, sino también por la parte más de masculinidad, ¿no? Me identifico mucho con lo que haces. Muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Por trayectoria y me gustaría, José, que pudieses explicar aquí en el podcast, en Psicología Cafeínica, un poco tu trayectoria dentro del mundo de la psicología y después pues, abordaremos, si te parece, el feminismo y cómo encaja el feminismo ahí en esa trayectoria profesional. Vale, lo que pasa es que yo mi trayectoria en la psicología está muy unida al feminismo porque es casi desde el principio. Ajá, Yo, antes de acabar la carrera, eh, como tú sabes, como tú estudiaste allí aquí en Andalucía, como yo, en el programa Ícaro, pues estaban las prácticas en empresas. ujú, Entonces yo un día lo escuché así de rebote a unas compañeras cuando volvíamos al pueblo en el tren, y que soy de un pueblo de la Córdoba rural, y, y me dijeron, pues yo lo voy a pedir en el ayuntamiento, no sé qué. Total, que yo pedí digo, voy a pedirla con el objetivo de entrar en servicios sociales. Pero se habían apuntado tantas amigas mías del pueblo a servicios sociales como sí, dentro de trabajo social, que a mí me dijeron, mira, a ti te vamos a llevar al centro de la mujer, ¿te da igual? Y ahí empezó un poco, esas fueron las primeras. Y luego cuando estuve, luego las siguientes fueron ya en el centro de valoración y orientación, donde se dan los grados de discapacidad, que no me gusta decirlo así, pero bueno, la gente lo conoce como los grados de minusvalía. sí, Ahí fueron mi practicum de la carrera, que la verdad que me sirvió para aprender, porque aunque no veías tratamiento, pero vi de todo tipo de trastornos y enfermedades y cosas súper curiosas y cosas muy fuertes, como un chico que el tutor, cuando se fue, era un chico que tenía un tumor cerebral y con 19 años estaba ya sentado en una silla de ruedas. sí. Y el tutor me dejó como mi tiempo para que yo asimilara que ese chico pues que iba a morir, porque ya nos contó que ya habían dejado, su madre nos contó que ya habían dejado el tratamiento y demás, y yo como con la juventud pues todavía no alcanzaba a entender que estaba viendo los últimos días de una persona. Y muy impresionante también por esa parte. Luego mi tutor también fue un poco cabroncete y en algunos casos así complicados como alguna esquizofrenia que venían en una fase aguda y demás, porque también, claro, es como ves cosas de cómo ha sacado esta persona del hospital para una revisión, si esto lo puedes pedir posteriormente, si está en agudo. Pues cosas así también vi, entonces me dejaba solo, encerrado, que yo no sé cómo no pasó nada, porque llegué a ver de todo. Y ya está. Y luego, antes justo de acabar la carrera, me quedaban 7 créditos porque remoloneé un poco al final.
Y entonces me volví a mi pueblo para terminar esa asignatura ya no iba a quedarme viviendo allí, y me pedí otras prácticas. Ujú. Y justo fue, acabé las prácticas estas segundas también en el Centro de la Mujer, pero ya iba a cosas hechas, y me seleccionaron en una residencia. Ajá, Pero en el mismo, meses después, todo esto dentro de 2008, vale. me presenté a la plaza del Centro de la Mujer en el que estoy, y ahí ya entré ahí. Es decir, que casi toda mi experiencia, por no decir toda, en mujer, en igualdad, vamos, en violencia. Qué interesante. Y antes de eso, José, ¿tú ya tenías algún posicionamiento, alguna preferencia, por ejemplo, con el trabajo con mujeres o con el tema de la violencia machista? ¿O fue a raíz de eso que empiezas a entrar en contacto? Yo siempre había sido un poco de las causas perdidas. Yo me peleaba, es como que en todo lo que fuera injusticia, había estado en una ONG que se dedicaba en aquellos tiempos, porque esto ya no se puede hacer hoy, a recoger medicamentos, y según una clasificación que habían hecho unos médicos y unas médicas, pues con esa clasificación se etiquetaban y se mandaban en paquetes a distintas misiones, porque era una organización católica, a África, ¿no? Entonces, por ahí siempre me había metido en todo. Y también hice un taller de periodismo de pequeño, y criticaba al alcalde, estas cosas de... Todo lo que me sonara injusticia siempre me llamó. Ajá. Pero que no es que yo, cuando hice mis primeras prácticas, yo, vamos, de feminismo, casi ni idea. Fue a partir de empezar a tocar, y sobre todo cuando entré a trabajar, es decir, hace 12 años con mi compañera. Tengo la suerte de que di con una mujer, de que mi compañera es feminista e histórica del movimiento en la comarca, y antes de ella trabajar en el Centro de la Mujer ya estaba en una asociación prestando el mismo servicio cuando no existían los centros de la mujer. Entonces, Ajá. ella ha sido como un poco la chispa que encendió la mecha. O sea que previamente ya entrar en contacto, ¿no?, con estas personas y con estas instituciones, ya había como, hay una base importante, ¿no?, que te hacía estar receptivo a estos temas, ¿no? Sí, yo por ejemplo me hice cursos de lengua de signos, me llamaba mucho la atención. Todo lo que sea, o de accesibilidad, todo lo que fuese tema de ayudar a otras personas, y esto como que siempre lo tenía ahí, ¿no? Que ahora, Especial. por ejemplo, lo hago con las redes. Es como que que yo no cobro por esto. Ajá. Especialmente, ¿no?, te veo como una inclinación, ¿no?, hacia colectivos vulnerables que históricamente han sido discriminados, ¿no? Exactamente. Y ahora, por ejemplo, en los últimos años también con el colectivo LGTB, ya no solo por mi propia experiencia como miembro del colectivo, sino porque, por ejemplo, he visto que yo me fui de aquí, del pueblo, porque esto era como ahogarse. Ujú. Yo me sentía que me ahogaba. Es como, no sabía por qué, porque en aquel momento no sabía nada, pero que me ahogaba. Y yo he vuelto al pueblo porque he sido capaz de hacer un proceso, pero que han tenido que pasar muchos años, y he tenido que vivir en Málaga, vivir en Lucena, que es donde trabajo, volver a Málaga, dar muchos viajes hasta que yo un poco he entendido, oye, que yo soy yo y tengo que vivir mi vida. Pero claro, quizá esa ha sido la lucha feminista, ha sido un poco la que me ha ayudado con ese tema. Y ahora aquí, por ejemplo, en mi pueblo, pues formo parte de un área LGTB de un partido político, Ujú. y de alguna manera pues tenemos un punto de información que lleva poquito tiempo, pero bueno, que cuando yo era joven no había nada. Ya por lo Ajá. menos hay algo, ¿no? Exacto. Tanto en el pueblo en el que trabajo como en el pueblo en el que vivo y en otros de alrededor. Eh. Sí, en eso compartimos como una historia en común, ¿no? Porque yo también soy de un pueblo, concretamente un pueblo de Jaén, como te había dicho antes previamente al episodio del podcast. Y cuando era pequeño sí que recuerdo mucho, yo siempre tenía como más preferencia por jugar con niñas y me lo pasaba súper bien, y era como un estilo de comunicación con el que yo me sentía más cómodo porque no era agresivo, no era hostil, no era físicamente intenso o combativo, sino que era muy cuidadoso, más afectivo, no sentía ningún tipo de comunicación hostil, ¿no? Con otros códigos.
Exacto. Y a medida que fui creciendo, la verdad es que pues me pareció que el colectivo más masculino, con el que además no es que fuese especialmente eh, discriminado por esa sensibilidad, luego más tarde sí me he dado cuenta, ¿no? De eso, pero fui discriminado de pequeño porque estaba gordito, como me decían, o rellenito, ¿no? De pequeño, cosa que yo no entendía, ¿no? Yo no sabía lo que era eso, sí que me pusieron ese mote desde muy pequeñito porque tenía como la cara más redondita, bueno, pues físicamente, pues mi físico no entraba dentro de los cánones patriarcales, ¿no? Y claro, cada vez esa tendencia para mí fue más marcada, ¿no? Relacionarme con mujeres siempre la he considerado muy más afines a mí, mis confidentes, ¿no? Pero sí que hubo un momento, sobre todo a raíz de la adolescencia, donde entré de lleno en los cánones de relación más patriarcales, en la identidad masculina heteropatriarcal, porque para mí fue como una manera de entender que esa era la manera de ser aceptado. Sí, sí, yo es que yo de pequeño recuerdo de como el objetivo, ¿no? Es que tienes que tener una novia, tienes que ser popular, tienes que como, bueno, porque no quiero ya que no quiero abrir el cajón de mierda de la gordofobia, ¿no? Pero que eso, por ejemplo, es que lo hablamos hoy en 2020, es que en Sí, aquella época sí, era sí. como los niños en la frase típica que supongo que se habrá dicho también en tu pueblo que y en tu sitio, que es que los niños son muy crueles, ¿no? Y con que si tienes gafas, que si tienes no sé qué, Sí, sí, sí. y decían, ¿no? Que igualmente, del mismo modo, a veces, o yo por lo menos, yo voy a hablar por mí, muchas veces también estaba yo al otro lado, en el lado del opresor, muchas veces, Exacto, porque como esto era digamos, basado en esa regla patriarcales, era como la ley de la selva, ¿no? Era una jungla, exacto, la ley del más fuerte, aquí tú tienes que sacar el cuello y sobrevivir. Y si se pueden meter contigo, vale, pero tú luego únete con ellos para meterte con otro. exacto. Porque Sí, yo lo sí, recuerdo, por ejemplo, recuerdo un compañero mío que sería lo que se dice de forma muy machista que no, y homófoba, que no está bien visto, lo de que era muy afeminado, ¿no? O que tenía manera, que es una forma homófoba de decirlo, pero para que se entienda. Y recuerdo un amigo suyo que lo insultaba, pero un amigo suyo fuera del cole, que le decía mariquita y de todo. Y yo le decía, tú no dejes que a ti se metan contigo ni te digan nada. Y cuando yo entro en mi primer trabajo, resulta que me encuentro a un chaval que era el novio de ese, que lo insultaba. Y dije, y cuando lo conocí, digo, pues dile a tu novio que venga un día, que lo voy a enterar. Pues de hecho, cuando lo vi, le dio vergüenza, porque claro, cuando eres niño haces cosas que no tienen sentido. Tú quedas atacando a otro por una posible orientación sexual si tú eres esa orientación sexual. exacto. Yo además, con eso que dices, me siento muy identificado porque además, pues sufrí un cierto acoso, una cierta discriminación, ¿no? Y entonces yo recuerdo con mucha vergüenza ahora cómo yo reproducía ese mismo acoso y discriminación sin yo estar de acuerdo, pero eran estrategias de supervivencia, ¿no? Y a veces de compensar el poder, ¿no? El abuso que yo estaba sufriendo, que eso me puedo dar cuenta ahora, pero en aquel momento, ¿no? Claro. Totalmente. Pero bueno, que la edad adulta también pasa. Yo muchas veces le digo a la gente, oye, que cuando, sobre todo con el tema del feminismo, ¿no? O con también lo digo con hacer terapia. Le digo, mira que cuando uno hace terapia o cuando uno entra en el mundo del feminismo, que deja de formar parte del común de los mortales, que ya Correcto. empieza a funcionar de otra manera y te van a mirar raro, van a opinar de ti raro, te van a criticar. Es como todo cambia y tienes que estar preparado o preparada también para ese cambio, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que yo creo que hoy es cierto que yo, por mi parte, yo me siento con suerte de ver una chavalería que está tan avanzada mentalmente, aunque haya otra que está más para atrás, porque en nuestra época eso era raro, pero también creo que tienen suerte de que que haya otra gente que estamos tirando del carro de otra manera. Ujú. Porque cuando yo empecé a escuchar hombres igualitarios o hombres feministas al final de la carrera, que tendría veintitantos años, Claro. que no era algo común ni algo, y hoy en día te lo puedes encontrar en la tele en un programa, en cualquier canal. Exacto.
Yo ni siquiera había escuchado eso, o sea, ni siquiera existía la posibilidad de que los hombres fuesen aliados del feminismo o feministas o como quiera. Eh, Había escuchado lo de violencia de género en la carrera, que empezaron a haber algunos másters cuando yo empecé a terminar en el 2005 que eran relacionados con violencia de género y a mí me parecía ridículo, ¿no? Decía, a ver, ¿esto qué es, no? Ya te digo que yo estaba ahí metido, ¿no? Es más, en la universidad se me acrecentó, ¿no? Más esta necesidad de identificarme con la identidad masculina heteropatriarcal y ser el típico malote, porque necesitaba gustarle a las chicas y resulta que a las chicas yo no le gustaba porque no cumplía ese perfil, pero es que al final acababa gustándole mucho menos porque se me notaba a leguas, apestaba a leguas, que yo no cumplía con esos cánones y que estaba ejerciendo un personaje que no me correspondía, ¿no? Que era ay, no me sale la palabra, que era un esperpento, ¿no? Exacto. Es que me da hasta vergüenza, ¿no? Pero yo decía, vamos a ver, si le funciona a este tío, ¿por qué a mí no me va a funcionar, no? Si este tío es un capullo, si este tío hace los comportamientos más deleznables con una mujer, si este tío muestra rechazo de forma obscena, si este tío hace putadas, pone cuernos, si este tío pasa 3 pueblos, ¿por qué a mí eso no me va a funcionar, no? No me lo Pero de explicaba. todas maneras, me hace mucha gracia porque me estás recordando a un chico que conocí hace poco en una formación que se presentó diciendo, te estoy hablando, año 2019, Ajá. y se presentó diciendo, eh, como era de temas de género, de violencia y tal, pues era como que no, porque yo soy de otra manera, pero las chicas no, que no, y empezó a hablar, es decir, era una presentación básica y empezó a hablar de a las chicas no os gustan los chicos como yo, porque os gustan los malotes, no sé qué, pero cuando llevamos un rato hablando, digo, tú eres otro igual, tú vienes, tú lo que quieres es, vamos, vienes aquí a buscar novia. Y, y es como, voy a hacer el Exacto. chantaje emocional de entrada para que me queráis, aunque yo no os caiga bien, no por si eres más o menos sensible, sino porque eres un tostón de persona, ¿no? Que también hay gente que es tostón y no pasa nada, hombres, mujeres, que no hay problema. Pero es verdad que se nota. Y ahí en la cuenta esta de meme masculinidad, Ajá, no la conozco. uy, pues es buenísima. Lo que pasa es que, claro, pega unos petardazos que también yo muchas veces, porque, por ejemplo, esto de que la cuenta ataca, por ejemplo, mucho lo de que un hombre se defina como feminista. Es decir, Ajá, que yo, no, yo sigo la cuenta, pero es como una antítesis. ajá, Pero entiendo el mensaje de lo que quieren decir y hablan exacto. mucho de lo que tú dices, de hombres que van de aliados Ajá. o que tratan de hacer, de mostrar apoyo para conseguir ligas o hombres que se comportan con una masculinidad tradicional por lo mismo, por ligar. Es como que todo va enfocado a ligar, ¿no? A conseguir. Sí, mira, yo el feminismo sobre todo lo empecé a conocer aquí en Cataluña a raíz de, sobre todo, empezar a trabajar en servicios municipales relacionados con la violencia de género, algo que para mí no fue vocacional, porque no fue como una salida porque estaba en el paro, o sea, salió ese trabajo y salió, ¿no? Lo que pasa es que tenía ese caldo de cultivo que creo que tú y yo compartimos, ¿no? Y cuando ya empecé a ver la realidad de la violencia machista y que muchos de esos comportamientos de los que se quejaban y de los que habían denunciado esas mujeres estaban en mí muy más minimizados, pero el germen era el mismo, ¿no? Me empecé a horrorizar de disonancia cognitiva, ¿no? Y entonces empecé a entrar en contacto poco a poco con colectivos, ¿no? Y cuando yo además soy una persona muy motivada, cuando me meto en una cosa, me meto a full, a tope, ¿no? Entonces me metí en los colectivos feministas, empecé a entrar en contacto con gente, sobre todo gente muy asociada a los movimientos de izquierdas, ¿no? Y participé con un amigo mío que está muy metido en el movimiento feminista aquí en Cataluña y me di cuenta, él me lo advirtió, mi amigo Rubén Sánchez, él me lo advirtió, me dijo, Fran, cuando empieces a participar de las formaciones y nos movamos por los colectivos, te vas a dar cuenta de que hay gente, hay hombres que van a estar en la formación y van a parecer muy colaboradores, pero es un papel también, porque realmente no han tomado la decisión real y efectiva de deconstruir su masculinidad. Es un papel
pues para integrarse, quedar bien y para, digamos, ser cool, ¿no? Porque en el movimiento de la izquierda radical, pues se valora muchísimo ser feminista cuando en realidad no lo eres, ¿no? Y también yo, por lanzar por echar una lanza a favor, es cierto que sé que hay gente que, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, yo recuerdo cuando una vez que iba a haber una manifestación y yo contacté con una mujer de otro sitio y me dijo que iban en un espacio no mixto y yo me sentí mal. Y yo ya estaba en esto metido, que no hace tantos años. Es decir, que también sé que hay por no meter a todo el mundo en el mismo saco, que también habrá gente que meta la gamba porque se va encontrando cosas nuevas, es decir, vas quitando capas de esta cebolla Sí, patriarcal, sí, pero que sí. van saliendo otras y Sí. tienes que ir viéndolas. Y yo, a mí, por ejemplo, el vídeo que tengo, que lo resubí hace poco, porque se había quedado un poco ahí olvidado, el del patriarcado al volante, Ajá, muy gracioso. Me encantó eh, ese vídeo. pues ahí hay cosas, no todas, pero hay cosas que yo, por ejemplo, lo de que tú me vas a adelantar, es que no es que yo me lo proponga, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando iba en el coche, como he conducido mucho por trabajo, era como, me veía como que me iban a adelantar y sin darme cuenta, es que era sin darme cuenta, gracias a la introspección y a la autoobservación, a esto de mirarte mucho en temas psicológicos y emocional, me he dado cuenta de esas cosas, si no, ni las veo. Y yo pisaba el acelerador y yo decía, pero yo para qué piso el acelerador, si quiere correr, que corra, no hay problema. Pero, y por ejemplo, con el coche, además siempre decía un comentario de broma, pero lo decía para recordarme lo que es me sale el macho que llevo dentro, porque son esas actitudes de masculinidad tradicional patriarcal que dice Eric Pescador, que en el coche me nacen. Sí, Y sí. luego por ejemplo, me río, pero es como que también tengo por otro lado el chip de cumplir con las normas, ¿no? Pero muy arraigado. Entonces que alguien no ponga el intermitente es como, ¿pero qué te duele el dedo? Pon el intermitente, no sé qué. Es como, no lo puedo soportar. Y tú sabes cómo se conduce y cómo conducen mucha parte de la masculinidad, ¿no? Que habrá mujeres que conduzcan mal, pero sabemos que hasta las compañías de seguros lo dicen en su estudio y demás, que los hombres conducimos fatal. Ser Entonces, hombre es un factor de riesgo, ¿no? exactamente, exactamente. Es Lo que has es así, dicho es así. perfecto. Y claro, y pues me encuentro yo cada cosa por ahí que tengo que ponerme en un momento zen cuando voy al volante para no caer, porque me nace, ¿eh? Y mira que he tratado de quitarme eso, pero como me descuide, me veo haciendo alguna conducta de increpar a alguien o de pisar el acelerador sin necesidad, que es que no voy a tardar a ningún sitio. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero, y no solamente en el tema de conducir, ¿no? Sino es digamos, es como un chip que tengo ahí, que en la que me encuentro en una situación hostil, es un patrón de aprendizaje inconsciente que tengo que yo no consigo que eso se desactive. O sea, me sale el machirulo que llevo dentro en muchas más ocasiones de las que me gustaría. No sé, cuando me encuentro algún conflicto en la calle con alguien, cuando alguien te confronta por lo que sea, cuando te sientes cuestionado, ¿no? Cuando alguien te cuestiona, ¿no? Es como que a mí tengo que hacer un esfuerzo brutales para que no me salga el machirulo y decir, oye, yo he tomado la decisión consciente y voluntaria y muy decidida de no ir por este camino, ¿no? De no entrar en ese terreno porque yo no quiero identificarme con ese tipo de patrón, ¿no? Y aún así me cuesta muchísimo trabajo. Claro, pero yo creo que también, porque a mí me resuena eso que dices, de cuántas veces no hemos tenido que hacer un papel y demostrar que éramos algo que no somos, Exacto. porque esto ya no es de ser hombre o no, como dice, no, estos son características personales que se han sobredimensionado la masculinidad, pero que no tienen por qué cumplirse en todos los hombres de la faz de la Tierra. Pero Exacto. como te han enseñado que no te puedes salir como dice un compañero nuestro, Borja, no te puedes salir del camino de los borreguitos y claro, pues si te sale un poquito te van a marcar. Entonces, esa necesidad de que tú me estás señalando que yo soy diferente, no. Yo soy como todo el Exacto. mundo.
Yo soy normal. Exacto, y además tengo como muy marcada, ¿no? Aquello que me pasaba a mí, por ejemplo, que era si alguien me cuestionaba o me retaba o quería pegarme o me pegaba y yo no mostraba una actitud equiparable, o sea, si yo asumía mantener Un mal rol margen, sumiso, pasivo. sí, dejar que me peguen o si me insultan o me insultan maricón, eres un mierda, a ti todo el mundo te pega, ¿no? Lo tengo como marcado que esa respuesta es no admisible. O sea, aparte de que te humillen, tú tienes que demostrar que no te has rendido, ¿no? O le tienes que hacer frente. Lo tengo Y súper si no, marcado. luego te castigas. Es decir, si no lo Exacto, has hecho, luego te machacas. exacto, ¿no? Entonces, todavía eso lo recuerdo, ¿no? De pequeño en situaciones muy concretas. Pues yo esto, lo que pienso cuando hablo de estas cosas como estoy hablando contigo, lo que pienso es en los niños de hoy. Digo, como haya niños o niñas, cada uno luchando contra su estereotipo de género, Mm. que estén pasando esto, es que era duro, ¿eh? Y era difícil. Sí, aparte, claro, nosotros también nos hemos educado, como tú muy bien has dicho, en una época donde ni siquiera existía el constructo para denominar esa conducta o ese patrón de conducta. Sí, sí, si es que yo ponía ya te digo, cuando era adolescente ponía un taller de periodismo, yo era el raro. Es como lo normal es que quieras jugar al fútbol, no sé. No, y yo no, y como mi padre muchas veces bromea y dice, yo siempre que me asomaba a la calle te veía sentado, porque yo toda la vida he sido gordito y es como, pero bueno, que tenía que estar en activo continuamente, pues a lo mejor yo tenía actividad aquí y los demás tenían actividad del Exacto, cuerpo, ya, exacto, porque si ahora nos vemos de mayores, pues compara y dices, cada uno ha desarrollado el músculo que ha querido. exacto. Pero Eso es verdad. que es como, no sé. Y luego también, a lo mejor, no sé si te ha pasado a ti, como cuando has dicho, que no sé si ha sido antes de empezar el podcast o durante, lo del tema de, claro, como nos sentíamos más seguros relacionándonos con las niñas, ¿no? Con las chicas, pues al final era como, siempre era, además yo lo recuerdo como con vergüenza. A mí cuando me lo decía mi padre, siempre estás rodeado de niñas, como que eras un machote o no sé qué, ¿no? O yo, por ejemplo, me sentía muy orgulloso cuando todas las madres de mis amigas les encantaba, es decir, es como que rehuían de todos los tíos, de todos los niños, pero José Otero sí. Tú vete con José Otero, que José Otero te acompañe. No, es como, yo era de mi barrio, era el comodín de mis compañeras de mi colegio. Y es como, y yo me sentía como orgulloso, ¿no? Me ha Mm, pasado igual, sí, sí. claro, pero es como, claro, es que era como, te estaba ya señalando, por muchos motivos, te estaban diciendo que tú eras diferente al resto, con Exacto. todas nuestras faltas que nos las hemos quitado y nos las seguimos quitando. Pero bueno, que ya en aquella época, pues, había una diferencia del resto. Completamente. A mí eso fue lo que me hizo dar por fin el paso, ¿no? Con 27 años más o menos, y después de un historial de fracaso sentimental para el premio Nobel. Es decir, bueno, o sea, a mí esto ya no me ha funcionado, yo lo he probado mucho tiempo, he hecho un máster incluso en ser un machirulo y por más que hago práctica esto no me funciona, tendré que probar otra cosa, ¿no? Y ahí entonces cuando me cambió la mirada, entré bueno, en ser sensible al feminismo y el feminismo me abrió las puertas. Sobre todo siempre explico cuando hablamos de la psicología y lo profesional, que es lo que te quiero preguntar ahora, siempre explico que a mí el feminismo me ayudó a hacer mejor mi trabajo, pero yo quiero preguntarte a ti cómo encajaste la perspectiva feminista dentro de tu rol profesional, ¿no? Y cómo crees que el feminismo se puede aplicar. Uf, es que, por ejemplo, la perspectiva feminista en mi trabajo es que es básico, porque es que a una persona que no tenga sensibilidad, ya no te digo ni formación, porque la formación, esto es como lo de cuando decían en la mili de forma machista, que yo no he hecho la mili por suerte, no sé si a ti te tocó. No, yo me Eh, libré, tuve que pedir una prórroga y luego me libré. pues yo rezaba, te lo prometo, para no ir a la mili, que yo cuando salió aquello, te lo juro que me liberó. Sí, sí, yo le Y tenía que esto pánico. también tiene que ver con la masculinidad. Pues eh, eso, que no solo es cuestión de formación, sino también de sensibilidad. Y es porque si yo no entiendo que la violencia de género tiene su origen
en que hay un modelo de sociedad que es patriarcal, que además todo el resto de sistemas que siempre hemos puesto, porque cuando estábamos en el cole te decían el capitalismo, el comunismo, la religión esta, la religión la otra, lo que sea, este país, el otro, daba igual, siempre era como categorías macro, y resulta que cuando me empiezo yo a formar me doy cuenta que hay una categoría más macro todavía, que está más por encima, que es el patriarcado y que me da explicación a todo. Pero es que cada vez que mi amiga, tengo una amiga, mi mejor amiga Cristina, que me dice, ¿pero qué más cursos vas a hacer? Y digo, si es que yo no dejo de aprender. Exacto. El problema es que cada vez que hago un curso me doy cuenta que todavía me quedan cosas por aprender, con lo cual es como tengo que seguir avanzando para no meter la pata en mi trabajo. Y ahora que hay, por ejemplo, en Granada, hay una asociación se llama Asociación de Mujeres de Psicología Feminista, pero bueno, yo le digo la Asociación de Psicología Feminista, que hacen una jornada increíble, y hace poco he hecho un curso con ella online por el coronavirus, y la verdad que a mí estudiar y leer sobre lo primero que he aprendido es psicóloga histórica, porque en la carrera era todo boom, Freud, el otro, el de la moto, y no había ni una mujer. Es que hace poco cogí los apuntes, tenía por aquí un par de asignaturas, y miré, y no había, y tú sabes que muchas veces viene el apellido y la inicial, y lo buscaba en internet, y digo, ni una mujer, ni una. Muchas veces son como mujeres de otros psicólogos y aparecen tapadas no por el apellido del marido. del marido, y a lo mejor en la investigación han sido mucho más relevantes, ¿no? Pero ni eso me encontraba, porque si me hubiera encontrado eso, pues digo, mira, una mujer invisibilizada. Y ahora cuando te empiezas a meter en la psicología feminista, lo primero que descubro es, aparte de una forma diferente de trabajar, que esto sí me lo decían, y la verdad es que yo, al principio, con la ignorancia muy atrevida, yo estaba más preocupado por hacer bien mi trabajo de psicólogo y no me planteaba cosas que me decían de, bueno, ¿y cómo vas a trabajar tú, que eres un hombre con mujeres víctimas de violencia? Que también es lo que yo creo que el universo, o lo que sea, porque yo soy ateo, pero también ha hecho que yo caiga en esto, porque yo soy un hombre diferente, o desde mi diversidad puedo entender lo que ellas han sufrido. Y luego, por mi experiencia personal, también tuve yo una relación de violencia intragénero y yo ya me dedicaba a esto y pasé por ahí. Y no es igual, pero hay elementos comunes, ¿no? Porque el otro se comportaba de esa forma, ¿no? Es que yo lo veía retratado, es que eran lo mismo. Y el hecho, pero fuera parte de eso, el hecho de que me cuestionaran, oye, tú como hombre atendiendo a mujeres, el hecho de saber que había una psicóloga, Nora Levington, que es argentina, creo, o no, creo que es argentina, que nos dio una formación en el Colegio de Psicología en Córdoba, hablando de esto, que cuando tú tienes delante a una mujer como paciente o como usuaria, tienes que saber que hay una serie de cuestiones diferentes. Es decir, tú tienes que entender que hay un sistema que está influyendo en sus malestares, que de todo eso se está hablando hoy en día también. Bueno, tú has tenido la suerte de vivir en una región que ha sido muy avanzada en el tema del feminismo, que ha ido de avanzadilla, porque, por ejemplo, Neus Roca y Julia Masip, que escribieron el libro sobre intervención grupal, que también las trajimos, claro, nos hablaban de los programas grupales de tratamiento en violencia, y nosotras flipábamos en Córdoba. Era como, porque allá había terapeuta, coterapeuta y persona informadora, ¿no? Observadora, ¿no? Que estaba también. Y decía, pues aquí tienes la terapeuta y te tienes que dar con un canto en los dientes. Que todo eso influye, ¿no? A la hora de ejercer la profesión. Sí, en Cataluña la verdad es que yo cuando he conocido el alcance de la red de servicios que hay para abordar la violencia machista, la violencia de género, es impresionante. De hecho, siempre digo con mucho orgullo, ¿no?, que aquí en Cataluña se ha creado la primera ley donde se utiliza la palabra violencia machista, que es una ley autonómica, es la ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, donde fue una ley
que se contó con el colectivo feminista para redactarla, tanto en los principios en los que se inspiraban, como en las definiciones, como en las medidas, etcétera. Y es una ley que va mucho más allá de la, creo que es la 1/2004, puede ser, o la 4/2001. De medidas de prevención y protección de la violencia de género. Exacto, sí, la estatal, ¿no? Es una ley de verdad que merece la pena traducirla al castellano y leerla porque es muy bonita. O sea, realmente la definición de violencia machista se incluye que no solamente por el hecho de ser mujer y dentro de una relación sentimental con tu pareja, sino que puede ser cualquier agresión de violencia que se hace contra una mujer por parte de un hombre por el hecho de ser mujer. Y eso entendido dentro de un marco global de discriminación por la existencia de una estructura que es el patriarcado, ¿no? Entonces, cuando yo leí aquella ley fue como, wow, o sea, yo aquí en Cataluña puedo hablar de violencia machista porque me da respaldo a esa ley, ¿no? Y yo que trabajo en el sistema judicial, pues la verdad es que me siento muy respaldado, ¿no? Cuando utilizo la terminología de violencia machista, porque tú sabes que cuando se utilizan esos términos muchas veces en la red pública provocan úlceras. Se le levantan los pelos como los gatos. Pues en ese camino estábamos con el pacto de Estado. Lo que pasa que como cuando llevamos un año y pico viene esto del coronavirus que ha hecho que se pare el mundo, pero el objetivo es que la ley de violencia de 2004 evolucione y se haga una ley que contemple todas las violencias contra las mujeres. Es decir, que de violencia machista, no solo de violencia de género. Pero bueno, yo confío en que llegaremos a eso y el hecho de que ya haya precursores a nivel autonómico va a ayudar a que lo consigamos. Por lo menos estamos en el camino. Y yo creo, y además esto es una cosa que yo, por ejemplo, sentí mucha liberación cuando pusieron el Ministerio de Igualdad. Pero ya, aparte de que haya legislación específica o servicios específicos, digo, por responderte, que me he dado cuenta que no te había respondido muy bien a la pregunta. No, todo lo contrario, me ha respondido. Digo a la anterior, que yo creo que cuantas más personas sensibilizadas o más personas feministas haya en la profesión, en cualquier sector, porque es fundamental. Por ejemplo, quien trabaja con niños y con niñas, es decir, no quiero decir menores porque suena muy a ámbito jurídico o a ámbito de los servicios sociales. Me refiero a un psicólogo o una psicóloga infanto-juvenil, que trate cualquier tipo, desde una enuresis a cualquier cosa. Sí. Es fundamental que tenga perspectiva feminista, porque es que si no, se puede estar perdiendo de vista muchas cuestiones que afectan a la problemática que vive ese niño o esa niña, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que aparte de que mi trabajo es obligatorio, porque si no tengo perspectiva feminista, apaga y vámonos, pero si yo me dedicara a otra cosa es que lo haría del mismo modo, trabajaría desde el mismo punto. De hecho, yo estuve pocos meses en la residencia y tenía poquita experiencia en las 2 veces que había hecho práctica en el Centro de la Mujer, pero yo ya me daba cuenta de cosas. Y yo, por ejemplo, si a las personas que estaban más deterioradas cognitivamente y teníamos que hacer estimulación, pues yo las fichas que cogía las vigilaba, el contenido que tenían desde el dibujo, porque claro, yo llegué allí, abrías el cajón y veía, y a lo mejor veía a una mujer con una fregona, un dibujo infantil, para que colorearan, ¿no? Para que no perdiesen la motricidad fina de una mujer con la fregona y el cubo. Y es como, no, perdona, esto es que, no, es que hasta en esos pequeños detalles puedes hacer las cosas mejor, digo yo. ¿Tú te has encontrado trabajando dentro de la red de atención pública contra la violencia de género profesionales y compañeras de profesión sin la perspectiva feminista y has encontrado alguna diferencia? Me estaba dando miedo la pregunta desde que la has empezado. Pero, es que podría contar cada cosa, lo que pasa es que como esto va a ser público no quiero, pero de decir que quien tiene que desde que quien tiene que proteger a una mujer que es víctima de violencia, que es peor que el maltratador de dicha mujer, hasta
Yo recuerdo discusiones con compañeras de trabajo justo un año o dos antes del caso de la manada. Ajá. Tú sabes que llevábamos unas décadas que la imagen era que cuando, tanto en la tomatina de Buñol como en Sí, los sí. Sanfermines, era la típica imagen de la chica encima de un chico con la camiseta levantada o sin camiseta y los tíos tocándole los pechos. Pues yo he tenido discusiones y mis compañeras me decían, es que si tú vas a un sitio así, y yo decía, ¿cómo? Que si tú vas a un sitio y te pones así, es que yo puedo ir en pelotas por la calle y nadie tiene derecho a tocarme. Es que estamos confundiendo lo moral con lo legal y no podemos Exacto. confundir una cosa con otra. Que a ti no te parezca moral no significa que sea violable, ¿no? Que yo me saque los pechos en un sitio donde hay muchos tíos borrachos no implica que a mí esos tíos me puedan hacer barbaridades. Entonces, y te estoy hablando de gente que trabaja en atención a víctimas de violencia y que se les supone, bueno, y que tienen perspectiva de género, pero que a veces patina como patina todo el mundo, ¿no? Porque puedes haber hecho un curso sobre perspectiva de género, pero no lo has integrado por lo que tú decías de la sensibilidad. O lo han integrado, pero a lo mejor en esa parte todavía tienen el ramalazo de la cultura patriarcal, que también es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, uno ¿cómo se dice cuando te queda ahí una cosa, un vestigio? Uno de los vestigios que yo veo todavía en compañeras mujeres mías es el tema de la competitividad con las mujeres, ¿no? Es como, Sí. a ver, entre ellas, como ¿no? Como el desprecio, ¿no? De por algo ha hecho, o buscar esos motivos espurios y es como, no, esto no tiene que ver con esa mujer, esto tiene que ver con lo que nos han inoculado en el cerebro y que cuesta, vamos, con las capitas de cebolla. Yo a Igual veces, que me pueden pasar a mí, ¿eh? Que no te digo, sino que digo, observando, como yo trabajo casi todo con mujeres y hombres los veo pocos. uh-huh. Yo, yo lo que observo es que a veces esas cosas no es como que obedecen a un patrón de que, o sea, a un patrón de que el patriarcado te ha implantado esa obediencia y si estás teniendo un discurso en contra del argumentario principal de ese ideario patriarcal, machista, estás cometiendo una infracción grave, ¿no? Entonces hay como personas que todavía hay discursos que no aceptan y que cuando se encuentran ciertas situaciones, ¿no? Pues no pasan por ahí, ¿no? Lo que tú has dicho, quizá hay ciertas situaciones que sí, y digo, sí, esto es violencia de género, pero esto no es violencia de género, ¿no? Y yo lo veo muy asociado al tema del consentimiento en las agresiones sexuales o en los abusos sexuales. Totalmente. Yo en el experto que hice el año pasado, que bueno, que ha acabado este año, en junio, pero la clase la tuvimos el año pasado, hablábamos, ya nos introdujo, o fue en una conferencia, ya no me acuerdo, me parece que fue en una conferencia de una chica de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el caso Arandina y es que no lo recuerdo exactamente, pero bueno, te voy a contar el que y ya está. Que decían que había que empezar a hablar de deseo en lugar de consentimiento. Que aquí la clave no está en el consentimiento, sino la clave está en si la mujer deseaba o no deseaba eso. Porque con el consentimiento podemos caer en el error del falso consentimiento. Es decir, la mujer que consiente por miedo a que la maten, le hagan Exacto, algo peor que lo que le van a hacer. exacto. Entonces, cuando me dijo aquello, es como, por eso te digo que nunca dejo de aprender. Es decir, hace poco me han abierto una nueva puerta a algo porque todavía hay muy poco, porque luego yo estuve investigando y sobre el tema del deseo, en lugar del consentimiento, todavía, vamos, de hecho, en una formación le pregunté a una chica que daba la formación, que era jurista, Uh-huh. y ella decía que entendía lo que yo le quería decir, que desde el punto de vista psicológico, pero que desde el punto de vista legal eso era muy difícil de demostrar. Ajá. Me dijo, vale, eso está muy bien, yo te entiendo y lo comparto, porque ella era feminista. Sí, Dice, pero a nivel jurídico lo que necesitamos es herramientas para demostrar que eso es así.
Ya, Y, claro. y es cierto que todavía queda que avanzar mucho, integrar, porque tú que te mueves en el ámbito jurídico, ahí es donde yo he escuchado, yo he llegado a ver y escuchar, y mira que he ido pocas veces a juzgados en plan de perito testigo, por atender a las víctimas en el centro de la mujer, ¿no? Pero yo he llegado a escuchar o te cuentan barbaridad y dices tú, cómo el juez o la jueza que es la encargada de violencia de género puede decir a una víctima esto o puede, yo qué sé, dar golpetazos en la mesa delante de la víctima. ¿Cómo puede comportarse así? Es como me supera, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo siempre suelo explicar que si por cada infracción administrativa o disciplinaria que un funcionario o una funcionaria comete contra víctimas especialmente vulnerables, como pueden ser las víctimas de violencia machista o las víctimas que tienen una condición de diversidad funcional o las víctimas víctimas de acoso escolar, por ejemplo. O sea, personas que están en colectivos especialmente vulnerables y que están asociadas a ese rol que el patriarcado asigna a todo lo femenino, ¿no? A ese rol débil, a esa condición de bicho raro o persona, como se suele... Exacto, ¿no? Y una palabra que se utiliza mucho, que me da mucho coraje, pero que se utiliza muchísimo a nivel profesional, que es víctimas propiciatorias, ¿no? Que dices, toma ya, víctimas propiciatorias. Pues ese término no lo había escuchado jamás en mi vida, pero es asqueroso, Yo lo porque es escucho decir, mucho. es culpa tuya. Exacto, exacto, Tú ¿no? lo has provocado, ¿no? Tú lo Eh, provocas por ser como eres. Es chungo, ¿eh? Sí, lo escucho mucho cuando se dan situaciones de violencia machista y también muchísimo más quizá cuando abordamos temas de acoso escolar, que yo siempre lo abordo desde la perspectiva feminista, ¿no? Porque para mí esa discriminación viene exactamente de lo mismo, ¿no? Siempre las personas discriminadas escolarmente son personas que cumplen con el rol patriarcal de persona de lo femenino, ¿no? Persona que pertenece a lo femenino. Entonces, sí, yo digo que si cada persona que sufre una de estas infracciones administrativas o disciplinarias o maltrato o no se cumplen todas las medidas legales y vigentes que vienen en la legislación, pues es que el 80% quizá de los funcionarios, las personas que trabajan en servicios públicos, alguna vez en su vida tendrían algún expediente disciplinario y se les suspendería de empleo y sueldo durante un tiempo. Y algunas se les Se lo echaría de merece. la carrera, pero es que a algunas se les echaría permanentemente de la carrera de la función pública por las infracciones graves que se cometen. No me cabe la menor duda, porque me lo he encontrado. Igual que, porque yo entiendo que tú te puedes equivocar, igual que yo me he equivocado y que uno puede meter la pata, porque sí, porque no somos máquinas y además nuestra profesión es una profesión que no se hace en la facultad, sino que se hace en consulta. Entonces, eso también tiene, porque claro, yo cuando tenía, a mí, por ejemplo, cuando he tenido personas, hombres o mujeres becarios o becarias, cuando veían que yo le daba todo y yo le decía todo, pero le decía que esta es mi manera, que tú tienes que buscar otras maneras o tu manera, ¿no? Como diciéndole que no vaya a pensar que la psicología es lo que yo hago, que yo hago la psicología sí, pero que puedo estar metiendo la pata en alguna cosa. Que también le decía que me cuestionasen, ¿no? Porque sí, porque podían ver algo que yo no me daba cuenta. Pero he perdido el hilo porque me he ido tanto que ahora no sé volver. Pero que al final, que entiendo que tú te puedas equivocar, pero es cierto que Exacto. luego hay fallos y fallos. Y que, por ejemplo, hay cosas que sé que es de lo que tú estás hablando y que yo también estoy pensando de cosas que recuerdo, que es que no son fallos, es que son que tú piensas así o que tú te comportas así porque tú crees que las cosas son así, ¿no? Como, vamos a hablar de cosas que hayan sido públicas por no mencionar nada nuestro, ¿no? Pero, por ejemplo, como termina el juicio y salta el juez y empieza a hablar de la modelo de esta, que es una zorra, una tal o una Pascual, ¿no? La expareja de un futbolista, me parece que era, que el tío la había maltratado, y cuando cierra la puerta y se va ella, empiezan a reírse y a decirle de todo. Eso no es normal. No. Ni puedes verse normal. Lo que pasa es que es lo que tú dices, que no tiene consecuencias. A mí, por Exacto. ejemplo, esto te lo voy a contar porque esto siempre lo digo, porque de verdad que yo tengo mucho respeto por los servicios sociales,
sobre todo porque trabajan con una esfera tan amplia de problemáticas tan duras que hay que admiro a las personas que trabajan allí. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado de, claro, como esto parece que es como sensibilidad con muchas problemáticas, pero con la violencia de género, eso va aparte. Eso ya se lo ha tenido que buscar, ¿no? No va en el pack. Y recuerdo una profesional que me llamó para preguntarme por una usuaria mía y en el inicio de la llamada, bueno, te pongo en situación, era que el ex de ella había ido allí una vez, un momento, a hablar, a decir, mi ex mujer, esto y esto. Ya está. Me imagino que hubiese durado la conversación 10 minutos, media hora, lo que sea, pero a mí ya me llama esa mujer cuando yo llevo atendiendo, esa profesional, cuando yo llevo atendiendo a la mujer un año y medio, que la he visto muchas veces, y me dice, ¿por qué esa mujer no deja ver a su hijo? ¿Por qué esa mujer hace tal cosa? ¿Por qué? Y me acuerdo que son de estas respuestas que uno no tiene que dar, porque yo me tengo que mantener en mi centro y no salirme de ahí, pero te lo juro que me sentó como una pata en el arco del triunfo y la defendí como si fuera mi madre, mi hermana o mi hija. No era como... Y además se lo dije, digo, pero tú qué coño sabes, que tú qué leche sabes, si tú acabas de ver a este tío y yo llevo un año y medio con la mujer, ¿será más fiable lo que yo te cuente como profesional compañero tuyo que lo que tú te has dicho que acabas de venir? Sobre todo cuando ya había otros casos anteriores, que lo que pasa es que son pocas las que, porque yo ya, a partir de este caso, de este que te estoy contando, empecé a decirle, cuando me llega alguno le digo, pongo una reclamación. Porque igual que si me lo tienen que poner a mí, porque el problema es que si no lo ponen por escrito aquí no ha pasado nada. Y ya pasó con una mujer que llegó allí el tío y empezó a decir, mi mujer es puta, se acuesta con tío y ya está. Y la abrieron y empezaron a investigarla. Y es como, o sea, que aquí viene el ex de una que es maltratador con condena y dice que su mujer es puta, que su ex mujer, y tú ya la investigas y le abres y le dices que tienes que ir al equipo de tratamiento familiar, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, y eso fue un caso anterior, ¿no? Denunció y ganó, porque Claro. es que era de perogrullo. Entonces hay que tener mucho cuidado también y con que tenemos algo grave entre manos, que es nuestra cotidianidad, pero que son la vida de las personas. Que una palabra las puede hundir, o un hecho, un evento. Porque esto que me pasó a mí, que luego el abogado del supuesto tío, se ve que ella se lo contaría la conversación que tuvimos por teléfono, y el abogado, que era uno de estos que defendía maltratadores, me mandó a mí un escrito que me dio un mal rato. Que una amiga me dijo, José, ¿tú has hecho algo malo? Y le digo, no. Y ahí fue cuando abrí los ojos, pero hasta que mi compañera me dijo eso, estaba como entrando en digo, hay que ver que son manipuladores, cómo te van llevando hasta que te cuestionan, ¿no? Sí. La verdad es que yo, una de las cosas que peor llevo cuando en este trabajo de atender víctimas, yo fundamentalmente mi labor como psicólogo funcionario es atender víctimas de violencia de todos tipos, ¿no? La machista, la patriarcal, pues es la que se lleva la palma, porque es la mayoría, ¿no?, que atiendo. Y lo que encuentro mucho en el sistema judicial, administrativo, da igual, en cualquier administración, es este tipo de situaciones. Es muy frustrante porque, claro, una persona que está en una situación que está viviendo una situación estructural de violencia, que lleva a sus espaldas años de estar desgastada, de estar humillada, de estar sometida, una agresión más por parte de un funcionario, de una funcionaria o de alguien que forma parte del sistema administrativo es una cosa más, no le viene de ahí y no tiene energía ni fuerzas para poner una queja, ¿no? Claro, la revictimización, que está estudiado y definido, exacto, que existe una violencia estructural. Cuando intento hacérselo ver, ¿no?, a los funcionarios del circuito, pues diciéndoles, oye, que estas prácticas están reconocidas ya en la ley como prácticas que fomentan la victimización secundaria. Recuerdo un comentario de una funcionaria que me dijo, ¡uy! Si yo también he hecho cursos de victimización secundaria. Sí, pues no te lo estás aplicando, guapa. Por eso te hacía la pregunta, ¿no? Porque
A mí es tremendamente frustrante cuando me enfrento a esas situaciones donde colaboras dentro de una red de profesionales, donde tenemos que ir todos a una, pero no todos tenemos la misma visión en la problemática. Porque debería de ser una exigencia. Pero claro, yo creo que estos son los coletazos de hacer la ley que es de 2004, que vino de escándalo, pero luego no la dotó de presupuesto, y además, como hay que quedar bien y hay que hacerlo, es decir, yo quiero que hago la ley, que España avanza, venga, vamos, no sé cuánto, que está estupendo, y que yo me alegro de que ocurriese, pero luego no la doto de presupuesto y encima le meto bulla. Pues claro, al final empezaron a acceder, como tú dices, al circuito, una serie de profesionales que tenían un curso de 15 horas, de 30 horas, como se dice en mi tierra, un curso por cachón, y con eso ya eres un juez, una jueza capacitado o capacitada para dirimir yo qué sé, un caso de violencia de género. Pues luego pasa lo que pasa. Pero es que luego, a mí me ha hecho gracia porque alguna vez he conocido a algunos, en este caso varones, pero que iban como que tú los ves y tú decías, me han llegado de quejas tuyas, y luego encima se ofrecían para dar formación. Y yo pensaba para mí adentro, mira, ni aunque fuese la última persona sobre la faz de la tierra, te llamo yo a ti para dar formación. Y muchas veces tenemos que caer en cosas. Esto ya es como, está la psicología feminista y luego está la psicología creativa, que es que tienes que buscar la castaña para decir, ¿cómo le pongo a esta persona en las narices que lo está haciendo como el culo? Y a lo mejor pues le traes a un profesional de otro sitio y encima te vienen ofendidos y le dices, ¿por qué no me has llamado a mí? Yo pensando, si es que yo he traído a este para ti, para que te abras los ojos. Madre mía. Pues así, y muchas veces es que se viven cosas, además en contextos, por salirnos de lo jurídico y de lo policial y de servicios sociales, Sí. para solicitar una ayuda, que lo único que tenían que llevar es este papel. Pues te encontrabas que a lo mejor el técnico o la técnica de turno, por no concretar el puesto que tenía la persona, la sentaba en el despacho y le hacía una entrevista juzgando si realmente eran víctimas. Pero ¿tú quién eres? Eso lo he visto yo también. Lo único que tienes que hacer es coger este papel y, si cumple con los requisitos, darle la ayuda. ¿Que tú quién eres? Si es que tú eres un peón aquí en Incluso escuelas. Yo, por ejemplo, he llevado víctimas de agresiones sexuales y de abusos, que me ha llamado la escuela muy ingenuamente para compartirme la investigación que habían hecho, y prácticamente habían hecho una investigación policial con tomas de declaraciones a la víctima, al infractor, a la familia de la víctima, a la familia del infractor, y dándome su informe pericial forense de credibilidad de testimonio, exacto, de decir, es que este chico no ha cometido ninguna agresión sexual y esta víctima está mintiendo. Y decirle, a ver, yo valoro con todo el cariño del mundo y el respeto que estés motivado a hacer esto, pero primero, hay una investigación judicial. Cualquier vía administrativa, digo, primero que nos corresponde, ¿no?, como colegio hacer eso, pero cualquier vía administrativa siempre se tiene que inhibir de la investigación de un delito, y estáis cometiendo infracciones muy fuertes, porque si esta familia hace una denuncia acerca de lo que habéis hecho una usurpación de poder, digo, que se os puede caer el pelo. Bueno, pues ahí finalizó todo, aquello se pudo resolver, pero para que te hagas cuenta de una cosa que sucedió, a esta familia se le abrió un expediente en servicios sociales por una posible situación de desprotección, porque acusaban a la familia de que la presunta o supuesta agresión sexual, si hubiese sucedió por su culpa, porque no estaban cuidando suficientemente a su hija, y que en todo caso le estaban induciendo a mentir. Eso acabó en servicios sociales con un expediente así. Finalmente, me lo creo, porque es que falta perspectiva de género y pensamiento feminista. Sí. Es que cuando yo sé que hay mucha gente que a lo mejor escucha esto, si son compañeros o compañeras de profesión, que escucharlo del pensamiento feminista e incluirlo en una profesión le puede parecer mal. Pero es que el pensamiento feminista, si el feminismo es la igualdad, la inclusión del pensamiento feminista, es que a mí me gusta, es que la perspectiva, cuando hablamos de perspectiva de género, yo creo que se queda un poco corta. Y creo que el pensamiento feminista sería la perspectiva de género más lo que le falta.
¿no? Por eso o las digo juntas o digo pensamiento feminista. Pero es como hemos dicho al principio, que hay gente que saca las uñas cuando escucha eso, pero es que, por ejemplo, ahí lo que pasa es eso, es que como la credibilidad de la víctima todavía se cuestiona en los delitos, es decir, en los delitos contra que sufren las mujeres, pues claro, es que da igual la edad o el tipo de delito, si es que siempre la vamos a cuestionar, porque siempre es que tiene interés o miente o es que, como el otro día en una película que decía, era como de fiesta celosa pero de otra manera, que ahora no me sale, pero es como una revancha, ¿no? Pues como el otro se ha ido con otra, pues ella se inventa esto, y es como, sí, es que no tenía otra cosa que hacer, cuando sabemos, por ejemplo, que los delitos, que la violencia sexual está infradenunciada, que es que, vamos, de la puntita del iceberg el pico es lo que hay en papeles. Y además, como todo el mundo se queda con lo de la manada, aquí ya si es tu compañero de clase, tu padre, tu vecino, tu tío, tu marido o tu novio o tu exnovio, esto no cuenta. No cuenta. Te quería preguntar, José, por dos clichés muy típicos en esto, ¿no? En este mundo, que es uno, ¿qué respondes a aquellas personas que dicen aquello de que una mujer es mucho más machista que un hombre, ¿no? ¡Qué pereza! ¿No? Ese típico cliché, ¿no? Y también el cliché de las denuncias falsas. Mira, con lo de las denuncias falsas, este mes estamos de enhorabuena, porque como acaban de salir la memoria del Consejo General de Poder Judicial, que dice que el año pasado hubo 0 denuncias falsas, con lo cual... Sin decimales. Sí. Sin decimales. Es decir, no 0, No, que hubo 0, y entonces como el porcentaje este que siempre se da, que es el 0, no sé cuánto, ese es desde 2009, pues ha bajado, porque ahora es 0,0069 o 67, vamos, que no llegas a 0,007, ¿no? Que suena a la agente secreto, más patriarcado. Entonces, por ahí, yo es que con eso, es que de verdad lo digo. Además, yo se lo digo a todo el mundo. Cuando me llega alguien y dice, uy, pues yo conozco muchas denuncias falsas, le digo, uy, pues tú sabes que conocer un delito y no denunciarlo es delito. Digo, si tú lo conoces, denuncia. Digo, verás cómo te callas, porque la gente es muy ligera. Yo conozco, pero además... Esa es muy buena, esa es muy buena. Claro, es que te lo dicen hasta... Me lo ha llegado a decir hasta gente de la Guardia Civil y le he dicho, pues tú sabes, pues tú precisamente sabes que ser conocedor de un delito y no denunciarlo es un delito. Y... Esa es muy buena, esa me la guardo. Pues guárdatela. Alguna vez me lo dijeron a mí primero. No te referenciaré seguro, José? Que como dice el zumbao este de Córdoba. Bueno, y la otra que me habías dicho era la de... Es que una mujer llega a ser más machista que un hombre, ¿no? Mira, no sé si me da más coraje esa parte o cuando esa la llevan al punto de es que la culpa es de la mujer, que es la que educa. No sé. Exacto, yo, porque van en el mismo continuo. Exacto, van ligadas, sí, muy bien. Pues no sé yo cuál me jode más. Me jode más, me parece, la segunda, lo de echarle la culpa a la maternidad, porque digo, ¿y el padre dónde está? Exacto. Pero al final lo mismo, es que es como, si hay un problema que sufren las mujeres, yo se lo digo así, le digo, o sea, me estás diciendo que un problema que sufren las mujeres es culpa de las mujeres. Y me dice, no, yo no he dicho eso. Le digo, sí, escúchate lo que dices, porque, por ejemplo, yo tanto en la escuela de empoderamiento, en las clases que yo doy, como en las sesiones, yo siempre les digo que el lenguaje es muy importante, porque es que esto me lo enseñaron a mí en la carrera. Esto ya no es ni de tema de lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo, sino que con el lenguaje pensamos, sentimos, razonamos, recordamos, analizamos, todo está mediado por el lenguaje. Entonces, a mí las palabras no me vale, no te he querido decir, no, tú me has dicho lo que crees y ahora date cuenta de lo que estás diciendo, de la magnitud. Modulando, moderando el mensaje original para que no quede mal políticamente, ¿no? Claro, además, me acuerdo una vez que discutiendo este tema, que estaba como la otra persona como enrocada ahí, pim, y le dije, yo digo, o sea, que si un cura abusa de un niño, la culpa es del niño.
No, porque los curas dicen que, digo, salió, que en aquel momento había una noticia, le digo, sí, porque el cura tal dijo que el niño le provocaba o se acercaba o lo que sea. Y se queda así y dice, ¿cómo va a hacer un niño eso? No sé qué. Digo, pues esto es exactamente lo mismo. Digo, me estás diciendo lo contrario de lo que piensas con el otro caso. Pues lo que pasa es que hace tanto daño los medios de comunicación. Yo lo siento mucho porque conozco periodistas a las que y a los que le tengo mucho cariño, pero hay que ser crítico con... Igual que en nuestra profesión todavía te encuentras gente que es para echarle de comer aparte, incluso en los servicios especializados, ¿no? De temáticas como menores, servicios sociales, Sí. que no tiene por qué ser violencia. Porque hay de todo, como el psicólogo este pajillero que salió en el programa este de investigación en su momento, uno de Sevilla, que era un viejo, que las recostaba en el diván y él por detrás estaba ahí, dale que te pego. Sí, 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 sí. Esto ya hace Sí, unos añitos. sí, es verdad, es verdad. No recuerdo cómo se llama, pero sí, ahora me ha hecho recordar la noticia. Eso, pues es como, mira que sí, que eso existe, ¿no? No es todo, pero ese tipo de cosas existen. Esos son los llamativos. Luego están los que te juzgan o los que te tratan de convencer de que vuelvas con él, de que lo perdones. Y es como, pero tú, ¿quién narices eres, no? Entonces, me parece muy importante que nos demos cuenta de que, oye, que como dicen en Spiderman, que todo por ver conlleva una responsabilidad. Exacto. Entonces, si tú estás en un puesto, tienes que mantener siempre beneficios de la duda, aunque no sea de cara a la calle, pero hazlo internamente, cuestiónate de, oye, voy por el buen camino. Que yo, por ejemplo, hace un par de meses o tres, pues terminé una sesión y dije, me he equivocado, no lo he hecho bien en esta sesión. Me he ido por el camino que me quería llevar ella, me ha entrado ansiedad de ver que no tenía el control y no sabía parar y ya está. Si es que a mí me sigue pasando. O hace poco tengo un caso, porque yo he tratado con mujeres que han tenido abortos, tanto naturales como interrupciones voluntarias, Sí. pero tengo un caso entre manos que me resulta complejo. Pues yo cojo y le pregunto a gente que tengo confianza y aparte de la confianza es que confío en sus capacidades. Ya no es que me resulten personas cercanas, sino que es que me fío de su trabajo. Y yo les pregunto, es que yo llevé 10, 15, 20, 40 años, yo siento que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Oye, ¿tú qué harías en este caso? O mira, tengo un caso así, ¿tú cómo lo ves? Porque si nos creemos personas todopoderosas, es que vamos a estrellarnos y es la vida de otra persona. Porque yo he sido paciente de otras personas, cuando me he querido trabajar algo he buscado apoyo y yo he vivido en mis carnes barbaridades que me han hecho a mí. Wow. Y yo me doy cuenta que soy yo qué sé, como por ejemplo, uno salió del armario conmigo. Pero me lo fue como entremetiendo, ¿no? Es como un día me dijo, ¿tú qué pensarías de un hombre casado que hace tal cosa? Y yo, pues que es un sinvergüenza. Pues sepárate y luego investigas y pruebas. ¿Qué me vas a decir? Que yo no sabía lo que me estaba diciendo hasta que ya 3 sesiones después va y me hace cataplón. Y yo es que me pareció eso tan poco ético. Por el trato que teníamos previo personal, me parece tan de poco afecto, ¿no? Porque es como, tío, te estoy pagando, estoy viniendo aquí a lo mío, a hablar de mi libro, ¿no? O, por ejemplo, ese caso que te dije de esa relación que tuve, y esta persona que hizo esto fue al negocio de mi expareja. ¿Qué me dices? Sí, y vino, y cuando fui la siguiente vez, porque se interesó de dónde estaba el negocio, le expliqué, y cuando vino la siguiente vez me dijo, oye, pues la semana pasada estuve allí, ay, es muy agradable, muy atento, muy no sé cuánto, y yo no me puedo creer que me estés diciendo tú esto, ¿no? Entonces, Pues, como... es denunciable, es hasta denunciable. Claro, pero como es persona cercana, pues es como, pero bueno, te quiero decir que pasan estas cosas y Madre del dices tú, Señor. si lo vivo yo, que Madre soy del un Señor. profesional y que sé que esto no es normal,
pues ¿qué no estará pasando por ahí? Pues muchas barbaridades, desde luego yo las veo muchísimo, pero es que cada vez me voy enterando de más y voy viendo más, como por ejemplo esta que me estás diciendo, y Vamos, que esto es lo que me ya... lo han contado, que esto es que lo he Sí, vivido. sí, claro, exacto, es que es muy fuerte, ¿no? Yo también he vivido cosas como profesional, personalmente la verdad es que no, pero he vivido cosas muy, muy bestias, ¿no? Y ya llega un momento en el que me empiezo a cuestionar eh, que la ley del silencio tiene que romperse en cualquier momento, ¿no? Lo que hablábamos de denunciar en las situaciones, ¿no? Si conoces una práctica profesional negligente y que puede revictimizar a alguien, hay que actuar, ¿no? Hay que hacer algo. Sí, lo que pasa es que yo, no sé si te pasa a ti, mira, ahora que está en la tele todo esto del el médico este de Colada que hacía certificados para no llevar mascarilla, no sé qué, no sé si te has enterado del Sí, sí, tema. sí, me he enterado. Vale, pues es como, ves que luego las estructuras son tan lentas y tan pasivas que dices tú, ¿para qué me voy a poner yo? También piensa, ¿para qué me voy a poner yo en el disparadero Sí. de algo si es que luego no responden? Si es que eso te pasa con todo, los delitos y con todo. Lo más seguro es que no tengas una respuesta que te guste o que sea acorde a lo que tú esperabas. Pero es como, yo siempre lo explico, ¿no? A las víctimas, sobre todo que lo sufren, es como un toque de atención que le va a quedar grabado a esa persona para toda la vida. Es decir, a alguien al que le abren un expediente administrativo. Y, a ver, en el mundo, todo el mundo corporativo tiene un compadreo y tiene una protección automática e inconsciente, ¿no? No, que es compañero, ¿no? No vamos a dejar que le pase nada, ¿no? Eso yo lo he visto y lo vivo muy frecuentemente, ¿no? Pero a la persona en la que le han abierto un expediente administrativo por por una presunta falta disciplinaria, por un trato incorrecto o por una negligencia profesional, aunque luego eso quede en nada, a esa persona no se le olvida de que le abrieron un expediente, ¿eh? Lo lleva toda su vida grabado. Porque Y hay aunque no mucha se lo hubiesen impunidad. abierto, ¿no? Que le diesen un toquecito por lo menos de preguntarle, oye, ¿tú has Sí. hecho esto? Exactamente. Eso, por ejemplo, yo he visto como, por ejemplo, en mi servicio ha sucedido eso de una persona en un servicio, en un programa en el que he trabajado, una persona se le ha dado un toque de atención, aunque no se le ha ocurrido nada, y que es una persona que además te lo crees porque como la has visto, como sabes cuál es su forma de ser y sabes perfectamente cuáles son sus formas, dices, Porque todo el mundo tenemos a alguien así cerca exacto, de estas personas que tú dices no tienen boca, tienen un bazooka. Que exacto, abren la pues boca y hacen dices, ¡pum! me Petardazo. lo creo, me lo creo, me lo creo y además me sabe mal que le vaya a pasar algo, pero es que a lo mejor es necesario y que esto todo el mundo lo vea para que vayamos con más cuidado. Entonces, yo siempre lo explico, oye, si tú tienes alguna queja de mi actuación profesional, no tengas ningún tipo de intimidación, primero comunicármelo a mí y si yo no te doy respuesta satisfactoria, se lo haces saber a mi responsable. Y eso lo haces con un papelito en ese mostrador. Ya está, no te hace falta más. Pero es que yo creo que también que eso tiene mucho que ver con tu faceta como mediador y tu formación como mediador, porque en la mediación, el hablar de estas cosas, lo primero que se refuerza es hablar de las cosas, es decir, Exacto. ponerlo sobre la mesa. Pero yo creo que falta más esa cultura, esa parte de la cultura de la mediación falta en las profesiones en general. Es Sí. que, te lo digo porque hace poco me habían designado a mí para ser mediador en un conflicto entre dos personas, pero como conocía a una de las partes y yo había tenido también una tranque en el pasado, pues me inhibí, dije que yo no podía hacer, porque vamos, digo yo, vaya que al final concluya, yo lo intenté hacer objetivo, pero concluya algo que no le guste, me va a decir, escucha que esta persona, entonces digo, antes que me lo digas tú, lo digo yo. Muy Pero bien. entonces Bueno, pero eso me te estuve honra. informando, estuve indagando y es que y todo lo que vi antes, desde que me lo comunicaron hasta que tomé la decisión, era eso, es de, oye, que no pasa nada, que las cosas se hablan, se resuelven y se ponen sobre la mesa y se atajan. Pero claro, tiene que existir. Es que es como, no sé si tú tienes la sensación porque tú estás metido, pero es como que hay cosas que son incuestionables, ¿no? Como por ejemplo los tribunales, no se pueden cuestionar. ¿Cómo que no se le pueden cuestionar? Si son personas profesionales igual que yo y que cualquiera. O sea, a mí me puedes cuestionar, yo puedo ir a un juzgado como perito testigo, ni siquiera como testigo, perdón, como perito, sino como perito testigo. Y tú me puedes a mí dejar allí como un trapo
tira por el suelo y yo a ti no te puedo decir ni mu, es que esto Exacto. es tan patriarcal. Sí. Y Eso, bueno, y lo de señoría y estas cosas como, o yo qué sé, es como que a lo mejor, yo no sé si a ti te pasa, pero yo, por ejemplo, yo soy muy llano y muy normal. Yo las personas que me hablan de usted enseguida les digo, mira, no, hablamos de tú con respeto y ya está. Pero, por ejemplo, hay profesiones como la medicina, donde todavía queda gente que es que le dieron el título con el don o el doña y como se lo quite montan un pollo. Y son mundos muy narcisistas. totalmente. Muy del ego. Claro, ese es el problema, ¿no? Que aunque hay estructuras para supervisar y castigar esas cosas, se utilizan muy poco por esa obediencia a la jerarquía, que todo nos viene de la misma educación, de la misma socialización. Yo lo que pasa es que no sé, soy un poco a veces combativo, José, y de verdad que a veces me sabe mal, pero yo a veces cojo y formulo quejas. Y conozco a personas a las que se les ha dado un toque de atención porque se ha formulado una queja, incluso pues personas que seguramente habrán tenido una consecuencia disciplinaria porque ha asesorado a alguien para que formule una queja, ¿no? Porque hay situaciones que yo ya ni profesional ni moralmente puedo asumir. Y cuando se tratan de cosas que tienen que ver con la violencia machista, hay un O sufrimiento. colectivos vulnerables, Exacto. que dice, es que si no levanto yo la voz no la levanta nadie. Yo no acato la ley del silencio. Yo informo a la familia. Si tengo que ir con esa familia a acompañar al lugar donde tienen que informarse, tienen que hacer cualquier cosa, yo doy soporte y no colaboro en la ley del silencio. Decir, bueno, es que esta gente es así, bueno, es que esto funciona así. No, esto es una infracción, acaban de vulnerar un derecho tuyo. Lo típico de a un montón de gente por ejemplo, en muchas comisarías, gente que ha sufrido agresiones sexuales, se le dice que eso no es denunciable. Y esto lo sé A mí lo que porque me me lo pasa es que dicen. cuando hay casos de violencia de género, si relatan en medio algo sexual, no lo ponen en la denuncia. Bueno, hay gente O que directamente, omite un si no montón lo de relatan, cosas. tampoco se lo preguntan. Exacto. Es decir, no indagas, porque si yo en consulta, cuando le pregunto, ¿has sufrido violencia sexual? La mujer me dice no, pero si yo le pregunto, ¿alguna vez te has forzado a hacer algo que no querías en la cama? ¿Alguna vez te has obligado, alguna vez te has visto obligada a hacerlo para no tener consecuencias? Empieza a salir burbujeante un montón de información, pero claro, es que también hay que saber cómo preguntar, ¿no? Exacto. Y eso sí que son carencias que todavía tiene el sistema. Pues, mira, antes de yo antes era responsable del grupo de género en el Colegio de Psicología en Córdoba. Y Ajá. cuando estábamos ahí empezamos a hacer algo que funciona actualmente, solo que yo me salí antes del grupo, antes de que estuviese terminado, que era como un turno de oficio, pero de psicología. Entonces, cuando la mujer iba a denunciar a la policía local, porque eso era con el ayuntamiento, pues digamos que la policía, aparte de lo del abogado o la abogada de turno de oficio, le hablaba del servicio este, que si quería apoyo Qué para bien. a la hora de hacer la denuncia. Qué bien. Y entonces es un servicio pionero que mis compañeras, tengo muchas compañeras de la provincia que siguen trabajando allí y la verdad es que es muy importante tanto el apoyo moral como el asesoramiento, porque ese apoyo psicológico es solo para el momento de la denuncia. Luego Claro. ya estamos el resto de estamentos, los centros municipales, los centros provinciales de la mujer, el SABA, todo lo que sea, todas las estructuras que haya específicas de violencia. Pero eso es para ese momento, que no es como el abogado o la abogada de turno de oficio, pero me parece tan importante y fundamental porque yo he ido a acompañar a una víctima cercana de mi entorno a denunciar una agresión y yo lloré, yo en el tránsito, y no te estoy hablando de hace 15 años, te estoy hablando de hace pocos años, y yo lloré, lo pasé muy mal, me acuerdo que era invierno y que la sala de espera era lúgubre, húmeda, con humedades, vamos, vieja, todo tarda muchísimo, que te tratan, que te llegan a hacer comentarios. Mira, por ejemplo, en el hospital, estando
esta persona, es que no quiero meter la pata, porque a veces cuando lo cuento meto la gamba. Esta persona, estando cambiándose detrás de una cortina, estando vistiéndose, después de la exploración, me pregunta el médico que la había explorado que cuando una persona deja de ser ex, porque resulta que el agresor, en la pareja se había roto y vuelto varias veces por la insistencia del agresor. Es decir, el agresor insistía en volver. Entonces, en una de esas rupturas vueltas, se produce esa agresión. Entonces me pregunta, en plan, ¿cuándo? Y yo le dije, cuando uno deja de ser ex, digo, mira, que esto, te estoy hablando que rompieron hace 2 o 3 meses, pero como esta persona es así, ha insistido y la ha seguido acosando y demás, hoy se ha producido esta agresión tan grave que ya llega a lo físico, pero que no significa que la haya dejado en paz. Sí, pero que cuando digo, pues nunca, es que si tú has sido mi ex claro. y me puteas, eso es violencia de género. Es que, ¿qué me quieres preguntar? Y además, con la víctima delante, ¿qué pretendes? Exacto, estás condicionando ya de algún modo toda esa declaración y las posteriores acciones que se puedan realizar. Pues eso fue en un sitio, pero es que en el otro, en el lugar, en la fuerza y cuerpo de seguridad, por no decir cuál, como hubo un momento, porque claro, como yo apoyaba a esa persona y digamos que de alguna manera la estaba llevando, como quien dice, la estaba guiando yo, como psicólogo en un centro de la mujer, pues claro, hubo un momento en que se agobió con una cosa que le estaban insistiendo para que dijera que es como para que implicara a una persona que, es decir, que alguien podía haber escuchado algo, pues le insistían en que esa persona, que había que buscarla, que no sé qué. Claro, la víctima se puso nerviosa y le dicen, perdóname la pregunta, pero ¿tú estás mal? ¿Estás tomando algo? Y yo digo, no puede ser que le acabe de preguntar si está loca. Sí, Así dicho malamente. Digo, por favor. O sea, es que lo más que le puede ocurrir a una víctima es que tenga todas las emociones del mundo y ninguna a la vez poniendo una denuncia. Pues era como una serie de catastróficas desdichas y digo, es que esto lo estoy viviendo, es que esto no es, me lo ha contado después, es que estoy aquí y le he dicho que trabajo en un centro de la mujer y aún así se están comportando así. Fíjate. Ese es uno de los lemas que me gusta tanto de esta chica, de la Psychowoman, ¿no? Que tiene este mensaje de toda loca, ¿no? Que es precisamente el acto de convertir en esa frase en un lema, en un himno, ¿no? De algo de estar orgullosa, el intentarte dejarte como loca cuando estás sufriendo situaciones de violencia machista, ¿no? Claro. Eso es súper habitual. Sí, o si tienes una reacción que es que tú tienes que ser una víctima poca pala. O sea, estamos hartos y hartas de decir que no hay perfiles ni de agresor, que el perfil de un agresor es ser machista y ser manipulador, que no hay más características y que no hay perfil de víctima de violencia y venga, y seguimos insistiendo en que tienes que ser un poquita cosa, porque... Es decir, por hablar de gente conocida, esto es como cuando decían que la Carmina Ordóñez no podía ser víctima de violencia. Y es como, o la María Jesús Ruiz, que es de tu tierra. Es como, pero la mía España, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me quieres decir? ¿Que una persona no puede tener un paquete como persona y que te caiga mal y ser víctima? Porque es que, oye, que a las personas que te caen mal también le pasan cosas. Exacto. Que no tiene que ser... Esos perfiles de mujeres, como yo digo, como seas una víctima protestona, como seas una víctima que te quejes, como seas una víctima que te defiende, como seas una víctima empoderada, te caen todas dobladas. Sí. No te creen, te cuestionan, es que ella también hace, es que ella hizo lo otro, es que ella mira también. Tú sabes, en nuestra tierra en mi pueblo se dice mucho lo de es que ella tiene un paquete. Y le digo, ¿ella tendrá un paquete, 2 o todos correos? Esa expresión no la conocía. Y tener un paquete es como que tiene tarea, ¿no? Vale. Tú me entiendes porque somos como dice mi amiga valenciana, de la terreta, ¿no? Pero que independientemente de que... Pero vamos, esto es como yo. Yo tengo un paquete. Yo como persona, yo siempre digo,
por quitarle hierro al asunto, le digo, mira, te voy a describir, esto no te lo dicen en la carrera, pero te lo digo yo, le digo yo a las mujeres. Digo, hay 3 tipos de personas, las que tienen un plomillazo, las que tienen una pedra y las que tienen las 2 cosas. Digo, y siempre les digo, porque muchas veces se preocupan, le digo, tú mientras que no seas de las que tienen las 2 cosas, quédate tranquila, porque todo el mundo tiene algo. Digo, porque como la gente se cree que, Sí. que yo qué sé, es que no sé qué piensa la gente. La gente que ve muchas películas y tiene que ver más la vida normal, que todo el mundo tiene alguna tarita o tiene alguna historia en su currículum o en su background, como se dice ahora tan moderno. Que todo el mundo trae algo, que Eso la es perfección cierto. no existe. Oye, y también te quería preguntar, José, por esas situaciones Te en voy las a que hay... destruir el podcast, tú lo sabes, ¿no? Con No, esto no, no, para digo ya, nada. te estoy tirando el podcast por tierra. No, aparte esto es un podcast humilde porque, vamos, prácticamente no es que sea un podcast mayoritario ni nada. Esto lo escuchamos 4 personas que estamos aficionadas a la psicología y es una comunidad muy, muy íntima. Pero aparte, lo que estás diciendo, yo concretamente te digo que me lo estoy pasando muy bien porque me veo reflejado en muchas cosas que dices y veo que tenemos una afinidad ahí, ¿no? Que sin haber interactuado personalmente antes en cara a cara y sin embargo me siento muy cercano como si te hubiese conocido en la carrera. Eh, Entonces, aparte de todo lo que tiene que ver con el feminismo, la violencia machista, para mí es un contenido premium, es decir, al que le doy la máxima relevancia, ¿no? Y te quería preguntar precisamente por una de las cuestiones que más repelús levanta, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando hay una situación de violencia de género, seguro que tú te la has encontrado, donde, por ejemplo, se impone una orden de alejamiento y la orden de alejamiento se incumple porque la chica, porque la mujer No busca. quiere. Exacto. ¿Vale? Eso es un topicazo, ¿no? En la situación de violencia de género. Tú, por ejemplo, cómo lo sueles abordar eso? Hombre, ahí estamos ante un caso claro de adherencia al agresor, que históricamente siempre le hemos llamado dependencia, pero la palabra correcta no sería dependencia, sino adherencia. La víctima se ha adherido al agresor y entonces cuesta que se separe. Además, muchas veces esas órdenes de alejamiento están bien interpuestas por el sistema, pero lo mismo la mujer no ha querido declarar. Que esto no es lo común. Lo común es que si la víctima no quiere declarar, la justicia dice, bueno, pues ya está, pues entonces asuelto, se queda aquí y ya está, y Santa Pascua. Y son pocas las veces que le dicen, no, tú no quieres declarar, pero yo tengo, en el centro de salud has dicho, o la policía ha visto, y entonces, Muy bien. condena y orden de protección para ti y orden de alejamiento para ella. Que esas son las típicas situaciones, perdona que te corte, Para él, José, perdón. que esas son las típicas situaciones que se suelen considerar como denuncia falsa después por muchas personas. Claro, pero bueno, también te digo yo una cosa, es que aquí usamos hasta que Piscis está en Leo para justificar lo que a uno le interesa. Exacto, es verdad. Lo digo porque, a ver, porque es que pasa con cualquier tema, no solo con este. Lo que pasa es que ese parece que tiene desde la lógica de la psicología popular de la calle, pues claro, dice, hombre, es que si ella lo busca, él no lo habrá hecho eso. No sé qué, ¿no? Bueno, de Ya, hecho, esto ha pasado en pueblos de tu provincia y de la mía, que se han hecho famosos, en los que se crean hasta redes de apoyo al agresor. Y es como, sí. pero si es difícil que haya condena y en este caso hay una condena, ¿cómo se os ocurre defender al tío? Claro, el tío que te va a decir, ¿cuántos maltratadores? yo es que además, a mí también me pasa que es que la ignorancia es muy atrevida. Es como si yo me pongo a discutir de aviones con un ingeniero o una ingeniera aeronáutica. Es como, no se me ocurriría porque no tengo ni... Es como si yo le digo, no, pues el avión ese no tiene por qué volar porque pesa mucho. Y es como... Y me dirá el ingeniero o la ingeniera, ¿estás zumbado? Pues muchas veces nos cuestionan cosas pero porque también es que es como, volvemos a lo mismo, es patriarcal y capitalista esto. Es que si tú eres un profesional o una profesional de la medicina, tienes un estatus y si tú te dedicas a algo de corte social
que es de eso que tú decías antes, como de lo que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Con los cuidados, ¿no? Con la atención y demás, o con ese tipo de valores relacionados con los cuidados, pues es como que se te tiene menos en cuenta, o se te tiene menos en duda, o se te puede cuestionar. Exacto. Y te entran en unos debates, pero esto me ha pasado cuando, ahora hace años, ahora voy poco, voy esporádicamente, pero me tiré muchos años, 10 años, yendo a los institutos, y los chavales y las chavalas de segundo o de tercero de eso, cuestionando unas cosas que me daban ganas de decirle, nene, pero tú no sabrás ni hacer la cama y me estás cuestionando a mí si esto existe o no, pero si tú no sabes ni lo que significa CGPJ, Consejo General de Poder Judicial, sé que no sabes ni lo que es y me estás cuestionando a mí sobre denuncia, pero es que la ignorancia es muy atrevida. Eso lo vamos a encontrar. Mi abuelo Lucas suele decir, porque todavía vive el hombre, que los mejores alcaldes están en cada esquina, haciendo referencia a que en mi pueblo los bares normalmente están en una esquina, entonces no sé si allí también pasa en tu pueblo, que se juntan como un corrillo de hombres, ¿no? Con las manos para atrás, ¿no? En la puerta del bar, arreglando el pueblo. Exactamente, ¿vale? Entonces mi abuelo Lucas siempre suele decir eso de los mejores alcaldes están en todas las esquinas, ¿no? Entonces, con esto pasa lo mismo, ¿no? Con la psicología, que cualquier persona es psicólogo, ¿no? Si yo también sé mucho de psicología, ¿no? Si a mí me encanta la psicología, ¿no? Si yo soy psicólogo de barra, ¿no? Si yo me he leído un libro de psicología, ¿no? Si... Y bueno, luego podríamos entrar en el mundo de los coaches y del desarrollo personal y no entremos porque yo entré y me salí. Que yo tengo el experto y uso, vamos, el 0,2% de lo que aprendí. Bueno, como dice una amiga mía de otro centro de la mujer, aprendí lo que no hay que hacer. Porque el problema del coaching, porque el coaching tiene su origen en un sitio en condiciones, que es la psicología deportiva o la creación de hábitos saludables, pero cuando tú sacas el coaching, que es una herramienta, no es una disciplina, cuando lo sacas y lo conviertes en, vamos, esto es que es como el tarot o lo otro, cuando tú lo conviertes en algo mágico y además no pones filtro, porque es que yo tenía compañeros y compañeras en el experto que o eran taxistas, dependientes, o lo que sea, y tú les veías con una seguridad y una confianza, y yo decía, pero si yo tenía, voy a decirlo fino, se me soltaba el vientre en mis prácticas de la carrera, yo llegaba a mi casa malo por el sentido de la responsabilidad que a mí me daba. Vamos, yo lo que te he contado de que me dejaban encerrado con una persona con esquizofrenia, ese día cuando se acabó esa consulta fui al bata a vomitar. Claro. De la tensión de no quiero hacer nada, es decir, no es que me vaya a hacer algo, ¿no? Pero no quiero hacer nada que le provoque un daño a esta persona. Es como, no me siento preparado. Y aquí la gente hace un curso de un fin de semana o como decíamos, un curso de CCC o de opening y ya está aquí la gente trabajando. Sí. Recuerdo el caso de una que había hecho el curso en otro año distinto al mío, que me dice, porque a los pacientes se le llaman coaches, ¿no? Dice, y me dijo, ay, he conseguido que mi coachee deje las drogas con un ejercicio de desapego, de soltar algo. Que yo ese ejercicio, cuando lo hice en los cursos, me acuerdo que solté un llavero que tenía que ver con mi relación esta, ¿no? Que te conté antes. Y digo, y esta persona pues soltó 1 gramo de una papelina de coca. Y digo, o sea que hay por ahí centros y servicios con profesionales que han estudiado años el tratamiento de las adicciones, y tú, que tu formación es, te voy a decir otra cosa por no concretar tanto, ingeniera de montes. Tú que eres ingeniera de monte de formación y has hecho este curso de coaching, tú ya puedes quitarle la adicción a una persona. Vamos, es que he visto tantas cosas que he dicho, el coaching para lo que es, para trabajar hábitos, para motivarte, para esto, pero para trabajar problemas,
No, Es una técnica, ¿no? El coaching, yo lo veo exactamente. más como una técnica. Por ejemplo, recibí una formación de PNL por parte de un profesor que me gustó mucho, se llama Robert Long, y le hice una entrevista para el canal de YouTube y la verdad es que fue una entrevista que a mí me gustó mucho. Yo aprendí muchísimo del curso y publiqué en mi blog, en psicologiavia.com, un post que tiene no sé cuántas visitas. Ha hecho como muy... Viral. no viral, sino que se posiciona fácilmente en Google, entonces se ve que cuando alguien busca PNL, pues de vez en cuando aparece ese post, ¿no? Y es el curso completo de este señor, de Robert, que además es un tío muy especial y es un tío muy íntegro porque yo lo conocí los 4 días del curso de forma intensiva, luego he entrado en una amistad con él y tiene una formación muy vasta. Pero la PNL, que yo he leído sobre ella, he leído libros y me ha gustado algunos ejercicios, lo veo muy efectivo como técnica, como herramienta cuando hay detrás un profesional con la formación adecuada, con la mirada adecuada, con el paradigma adecuado de decir, mira, esta persona bajo estas circunstancias y con esta estrategia terapéutica, ahora puedo aplicar esta técnica en concreto, pero después esto tiene Para que ser generar este resultado, pero exacto. como un punto de la línea de puntos. Exacto, pero una técnica nunca puede ser una profesión, ¿no? Pues lo que yo me encontré, vamos, mi concepto de por esas vivencias que tuve en el 2014, por ejemplo, hace que, por ejemplo, yo la PNL, lo que he visto, pero lo que he visto sé que es de la mala praxis de estas personas, que sé que la PNL tiene su rango de aplicación y como te digo, del coaching. Igual que opino de una cosa, opino de la otra. Pero sé que donde yo lo he visto, pues no lo he visto bien. Lo he visto en plan que yo te hago esto y yo ya te sano porque yo soy mago. Es que yo ya me puedo ir al Sacromonte a una cueva de allí de Granada y yo puedo curar a la gente en plan curandero. De No, hecho, perdona. exacto, de hecho es uno de los problemas. Mira, concretamente la PNL además es que tiene un libro muy famoso que se llama La estructura de la magia. Es decir, que se buscaron mensajes muy de marketing para promocionar unos contenidos que podían ser muy útiles y al final se ha asociado una idea que es muy engañosa porque no hay nada que sea magia en psicología o en el cambio de la conducta o en el cambio de la reestructuración cognitiva, etcétera. No hay nada que sea magia. Además, la psicología es tremendamente imperfecta. Yo por eso muchas veces discuto con los acérrimos de la ciencia en psicología, ¿no? Que para mí me parece una nueva religión, ¿no? El hecho de que todo sea súper, mega, ultra científico Científico. y yo tengo el poder porque tú quién eres, que tú tienes, tú no estás en el campo científico y esto tiene que tener no sé cuántos Tú no eres estudios. clínico. Exacto, ¿no? Me he encontrado también, ¿no? Con esa religión, ¿no? De lo ultracientífico. Concretamente, mi pareja, por ejemplo, pertenece al mundo de la ciencia. Ella es química, investiga, bueno, se dedica a la investigación de fármacos a través de, pues, diseño informático. Bueno, hace una cosa muy... O sea, pero ella ha trabajado en el campo científico puro desde siempre, en laboratorio, experimentos, ¿no? Entonces yo tenía Método mucho... científico. Exacto. Y yo tenía mucha curiosidad porque ella me contase cómo se vivía el mundo científico en ese paradigma. ¿Y sabes lo que ocurre? Que ellos, al tener tan integrada la ciencia como lo que es, no tienen ningún complejo de inferioridad. Por lo tanto, no utilizan la ciencia como paradigma de superioridad moral. Yo soy superior a ti porque tengo el paradigma científico. Es que no tienen conciencia de ello. Sin embargo, en psicología muchas veces me he encontrado de... O porque lo que tienen enfrente no entra dentro ni de ciencia, que es como, por ejemplo, los iluminados estos que dicen que beben lejía, como esto Ah, que sí, está saliendo bueno, en los negacionistas. Es decir, que lo que tienen enfrente es tan mamarrachos que exacto. no lo sienten como para. Entonces hay homogeneidad en el pensamiento. Sí, exacto. O sea, no existen esas luchas que luego he vivido en la psicología de esto es científico, esto no es científico. Tendrán otras luchas, por supuesto, tendrán otros problemas, ¿no? Pero yo a veces en la psicología veo como una especie de complejo de inferioridad y entonces a mí la ciencia me aferro ahí para no sentirme inferior. Yo te entiendo lo que quieres decir, pero también hay una parte que yo añadiría, que es que como es una disciplina tan reciente, y históricamente las cosas que se hacen en la psicología han estado metidas en otros cajones, como la filosofía, la astrología, el curanderismo y todas estas cosas que, claro,
es como, bueno, es lo que vemos en la carrera, que la carrera, no, cuando estudiamos nos lo decían, que lo de quitar el estigma, ¿no? Ahora yo flipo, de verdad, mira que llevan ya como que 5 o 6 años que ves a influencers, a youtubers y demás, que te dicen mi experiencia, además en un vídeo que se hace viral, que es mi experiencia en el psicólogo, ¿no? O en la psicóloga, no sé qué, y todo, y yo qué sé, mucha gente famosa y cuenta, pues sí, pues yo voy al psicólogo y yo he aprendido, no sé qué, o Jorge Javier, o todos los del Sálvame, que hablan de hacer terapia, aunque luego también va a la coach esta que antes trabajaba en la tele, la que lleva, bueno, no sé una que quién. es coach, que analiza los gestos, ¿no? Ajá. Y las muescas y no sé qué, pero que ella no es psicóloga, sino que ella trabajaba en la tele y luego hizo lo del coaching. Y ya está. Pero es como Cristina Soria, se llama. Ajá. No la conozco. Y entonces, como mira, tendrá muchas habilidades personales y todo lo que tú quieras, pero el alcance que va a tener una persona que sea psicóloga, pues esta mujer no lo va a tener porque el coaching llega hasta donde llega. Es como si yo, yo qué sé, si yo estudio matemáticas de cuarto de la ESO y me creo un ingeniero de la NASA. Ya. Yo soy un poco apamplado en ese sentido. Entonces hay que también saber lo que uno maneja. Yo aquí también abriré una lanza a favor de algunos coaches que he conocido y que tengo que decir que, por ejemplo, pues me ha agradado muchas cosas que he conocido. Además, suelo consumir entre comillas, suelo ver contenido que pertenece al mundo del coaching porque algún contenido me parece muy revelador y creo que ellos además se han currado una cosa mucho mejor que el mundo de la psicología, que es la estrategia de difusión, ¿no? El marketing de los contenidos del coaching está mucho más pensado para que se haga viral o llegue mejor a la gente, ¿no? Que muchas veces en la psicología más tradicional hemos tenido. Porque no hemos centrado rollo ciencia, que es lo que tú decías. Sí, lo que pasa es que a mí ahí hay una cosa que me da un poco de miedete, lo veo como una delgada línea, ¿no? Que separa entre... Porque claro, tú sabes que al final el coaching también tiene como unos antecedentes en los oradores estos, y lo digo en masculino porque eran tíos, en los oradores guruses que digo guruses de cachondeo porque me gusta, de los guruses de los Estados Unidos, de los 60 y los 70, que te soltaban ahí una parrafá y tú ya eras Dios y no sé cuánto. New Age. Sí. Ahí hay una línea porque es que lo he vivido, es que yo cuando hacía estos cursos que eran de inteligencia emocional, que luego hice el experto en coaching primero hice los cursos de inteligencia emocional. Y cuando pasa el tiempo y te separas, porque yo me di cuenta que a mí me habían hecho coaching coercitivo, que el coaching coercitivo es yo te destruyo para construirte. Y yo me daba cuenta, claro, es que yo era psicólogo y yo me estaba dando cuenta de que a mí me estaban haciendo daño y que si yo iba a algo que era para crecer, ¿cómo me podía sentir como una mierda? ¿Cómo me podía sentir tan mal? Y era porque usaban un modelo de coaching que es lo peor que hay, que eso debería ser delito reconocido en la legislación. Pero luego además empezaban a mezclar técnicas, pero partiendo de la base de que no eran gente responsable y no eran gente con la formación suficiente, sino que habían llegado a ser coach es como, yo qué sé, como el que se levanta, hace lo que te he dicho, como yo me compro un diploma por internet y ya está, ¿no? Sí. Yo qué sé, yo he picoteado de muchas cosas. Yo, por ejemplo, hice los cursos de Reiki, pero a mí no se me ocurre dedicarme a eso ni formar en eso. Uno tiene que saber también lo que se trae entre manos. Y para mí, el problema del coaching y de lo que tú dices, es decir, la parte positiva de venderse, te entiendo lo que me quieres decir, pero lo asocio tanto a aquella americanada de comecocos, de cosas piramidales y de toda esta historia que me das miedete, ¿eh? Como me he visto ahí dentro, comiéndome la cabeza, es como que yo me expandí espiritualmente, hice plin, y yo todo, picoteé de todo, Theta Healing, método Silva, yo hice muchas cosas en aquella época, pero mira, me dieron de palos que hice catoplón y tengo unas compuertas que ahí no entra ni una bomba nuclear. Muy bien, me gusta mucho. Yo a veces te escucho y yo digo, uy, Frank es muy místico,
comparado conmigo. Sí. Pero porque yo me cerré, ¿eh? Reconozco que es que yo me cerré. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, me gusta ser muy ecléctico, ¿no? Y bebo de muchas, por ejemplo, a mí me gusta mucho el budismo o me gusta el pensamiento oriental. No la corriente New Age que ha cogido cosas de ahí, sino pues leer los textos originales, ¿no? Del budismo o del el Zen, del Tao, o sea, todas esas cosas yo me las he leído, me gusta mucho y me inspira mucho en lo humano, es decir, me inspira mucho en lo personal. Iba a decir psicología humanista, sería lo tuyo. Exacto, o sea, me inspira mucho, sobre todo en lo que yo, en cómo yo me posiciono como persona, como mis creencias. No solo como profesional, sino como persona. Exacto. Pero como profesional, yo sé que estoy dentro de un entorno muy, digamos, enmarcado. Yo sé que la ciencia, digamos, es la base de lo que yo hago y es lo que me diferencia respecto a otras personas. Lo que no acepto son las religiones, es decir, no acepto que alguien me diga, pues no utilices mindfulness porque eso no tiene evidencia empírica y estás cometiendo una negligencia profesional. Bueno, pero es que eso es mentira, el mindfulness sí tiene evidencia empírica. Exacto, tiene sus evidencias, igual que... Ahí hicieron estudios científicos, vamos, el John Kabat-Zinn fue uno de los primeros. Exacto. Lo que pasa es que empezó... Esos estudios también se cuestionan y se cuestiona todo, pero yo siempre digo... Bueno, pero es que si por cuestionarse, si de eso se trata el método científico, cuestiona y repite o contradice. La psicología cognitiva conductual, tú lo sabes, que es la que más evidencia empírica tiene y que la que mayor goza de estatus, digamos, de validación, ¿no? También tiene, por cada cosa que se ha demostrado, tiene no sé cuántos estudios más que lo ha desmentido, ¿no? Entonces, quiero decir, no idolatro la ciencia, pero la considero que es el marco desde el que yo me muevo. Y luego, pues puedo ser un poco más poético o puedo ser un poco más humanista, pero jamás se me ocurrirá en la vida decirle a una persona para resolver su problema que tiene que leer a Buda o que tiene que hacer meditación pura o que tiene que irse de retiro o que tiene que hacer un mandala, como leía el otro día en la cuenta de Mental Hacks, que es una chica Iris, que es una chica que también sigo, Isis, perdón, y ponía una cosa muy graciosa, ¿no? de los mandalas. Es decir, no voy a caer en extremismo. En sentar cátedra, en algo... Exacto. Pero sí, la base es la psicología clínica, la psicología que tiene evidencia empírica y dentro de ahí, pues incorporar de forma moderada y muy responsable, ¿no? Ciertas influencias de otros sitios que te puedan servir, pero evidentemente la base es lo científico. Que por cierto te quería preguntar por alguien, y con eso que has dicho de los gurús, de los guruses, ¿no? Y de los yanquis, ¿no? De los psicólogos yanquis que vienen en este movimiento. Hay un psicólogo ahora que está muy de moda, que además se basa mucho en la psicología científica, en la psicología... Espero que no me lo menciones. sí, te lo voy a mencionar. ¿Qué me va a decir? La psicología cognitivo-conductual y... entonces no. Es un vendedor ha escrito un bestseller que se ha vendido hasta la saciedad y, digamos, ha puesto de moda el antifeminismo dentro de la psicología. Es el señor Jordan Peterson. No sé si... Ni idea. Tengo la suerte de no conocerlo. Vale, pues por lo entonces... que me estás contando, por lo que me cuentas... Voy a ser un poco... Ilumíname, ilústrame. No, o sea, voy a hacer un poco caballero Sith del lado oscuro de la fuerza. Te voy a intentar atraer hacia el lado oscuro de la fuerza para que leas o veas algo de él. Porque yo es algo que lo vi como muy repetido en el periódico, en publicaciones de los periódicos, ¿no? De la prensa, en el apartado de psicología. Jordan Peterson y la metáfora de las... ¿cómo se llama? Las... es como... Perdón por la palabra. Es como... los cangrejos o algo así. Me sale lobster en inglés, porque como... Sí, es lo que quieras. ¿Vale? Es esa palabra, ¿no? Tiene una metáfora que tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces él ha escrito un libro que se llama 12 reglas para vivir, muy crítico, pero sobre todo donde lo expone muy sutilmente, pero es un antifeminismo, esa es la representación más evidente del modelo patriarcal llevado a la psicología con orgullo y con evidencia científica supuestamente. Exacto, muy bien. ¿Vale? Y entonces, si ves varias clases que él da, en YouTube están colgadas, te invito a venir al lado oscuro de la fuerza, que consumas
el material que este señor da... Me lo he apuntado, pero que conste que me va a hacer un traguito, porque yo es que cuando veo a cualquier cosa ya, pero bueno, lo voy a ver por curiosidad. Yo te invito a que te adentres en ese sendero tenebroso del lado oscuro, porque yo hice el esfuerzo de ver vídeos de este señor a raíz de la fama que tenía su trabajo y dije, a ver, hostia, este tío tiene mucha repercusión mediática, algo bueno seguro tiene que estar haciendo. Me puse algunos vídeos de las clases que hacía y me salió el azúcar alto y esas cosas. Todo mi organismo entró en convulsión y realmente iba a entrar en una enfermedad. Entonces lo dejé y lo abandoné por completo. Pero el libro de este señor seguía estando en las de los libros más vendidos. Realmente lo leí con esta, como decía Maestro del ¿Pero budismo, pudiste leértelo de verdad? me leí bastantes páginas y me leí como un 30% del libro. Y con esto que digo del budismo, me gusta mucho aplicarlo de mente que no enjuicia, ¿no? Claridad mental, dejar al lado, estar aquí en el presente, en el texto que tengo delante y no en mis prejuicios sobre mi ideología, etcétera, etcétera. A mí esto me funciona mucho. Entonces, realmente me gustó muchísimo la explicación que dio acerca de las langostas, que es esta palabra que no me salía ahora, las langostas, porque él argumenta con argumentos científicos cómo los seres humanos, a raíz de la evolución en la historia de la vida en el planeta, hemos ido heredando estructuras neuronales antiguas, que son animales, concretamente estas no vienen de los anfibios, pero que los mamíferos han configurado donde en la interacción social con otros individuos, en función del patrón de poder que ejerce un individuo, hay una estructura en el sistema límbico que se dedica a calcular qué posición ocupas dentro de la jerarquía social. ¿Vale? Entonces, lo pone... Vamos, sí, pero es que eso es como decir, claro, eso está muy bien en una pecera, ¿no? Tú lo metes en una pecera ahí aislado del mundo y está muy bien, pero es lo de lo social y la cultura se lo pasa por las silas, ¿no? Completamente, completamente, ¿no? Hombre, Entonces, porque eso tendría sentido si no existiera la influencia, ya no te digo, vamos a quitarlo del el patriarcado, vamos a pensar, esa idea se cumple lo mismo en unas personas en Rusia que en unas personas en Tailandia que otras en Sudáfrica, porque seguro que no se cumple igual. Lo interesante del libro es que él da un montón de argumentación científica de que no solamente se cumple en todas las culturas, sino que se cumple en diferentes especies animales, con lo cual dices, wow, pues mira, vale, está bien, voy a indagar más en esto, a ver a dónde me lleva, ¿no? Entonces, yo por un lado puedo, puedo creer en que hay una parte del sistema límbico, que es nuestro sistema más mamífero, donde cuando éramos chimpancés o primates, pues nos relacionábamos en formato de jerarquía y esa puede ser quizá la base neuronal del sistema patriarcal. Ok, quitando de lado la socialización, que esto luego entra en juego. ¿Qué es lo que hace este señor? Que utiliza eso para, digamos, normalizar ciertas conductas y justifica la inferioridad de la mujer y justifica cómo a raíz de eso hay trastornos mentales que son solamente específicos de la mujer, como la agorafobia. Y digo, pues yo debo ser un psicólogo atípico, porque yo, el 90% de personas que he atendido con agorafobia son chicos, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la parte más, digamos, de doctrina, de adoctrinamiento patriarcal, fue cuando ya dejé de leer, ¿no? La primera parte más de evidencia científica con las que podría estar o no de acuerdo, pero que me interesa, si tiene una base científica, me interesa saber, lo leí. Entonces, te invito, José, a que veas sus vídeos, a que leas su material y después de un tiempo lo comentemos. Vale, lo haré, pero me va a costar, ¿eh? Me va a costar dejarlo de hacer la observación con amabilidad, pero bueno, lo intentaré. Oye, que estoy mirando la hora, creo que llevamos aquí 2 horas y te... Spotify te va a mandar a tomar viento. Sobre todo lo que peor me sabe es colapsarte aquí y ocuparte el tiempo. No te preocupes, yo encantado. Además, ha sido muy... que aprendió muchas cosas de ti. Porque yo es verdad que hace tiempo que te sigo y también que te admiro mucho como profesional y que está guay también encontrarse otros modelos masculinos y sobre todo en nuestra profesión,
que porque, como te he contado, la experiencia que yo he tenido con compañeros varones no ha sido muy... Tengo alguno por ahí, mi amigo Ale, por ejemplo, que también que es muy apañado, pero bueno, que muchas gracias además por invitarme aquí a este rincón, que lo mismo te dilapido tu carrera apocalíptica, pero bueno. Para nada, además, todo lo contrario. A mí me apetecía mucho entrevistarte porque admiro muchísimo tu trabajo. Eres una persona que cuando veo alguna publicación que haces siempre está fundamentada, siempre explicas de dónde la fuente, de dónde la sacas, todo está súper bien construido, ¿no? Aunque hagas algún chiste, aunque hagas alguna broma, está súper bien colocada en su sitio porque denota que en lo humano, en lo personal, José, eres un hombre que has trabajado muchísimo, se te nota una humanidad y un cariño y un afecto hacia las personas muy, muy especial y me apetecía mucho porque admiro mucho tu trabajo y ha habido vídeos tuyos con los que yo me he reído una barbaridad, sobre todo ese de la conducción, es que me partía el culo de risa, ¿no? Y te agradezco que estés aquí. Lo que te digo es que la admiración es mutua y si no te importa, me encantará invitarte en otro momento aquí a este rinconcito del podcast para seguir comentando cosas porque yo creo que tienes muchas cosas que decir y que Encantado, comunicar. encantado. Pues nada, Si no te tiro para abajo el podcast, tú vuélveme a invitar, que yo lo intento. todo lo contrario. Ya verás cómo van a subir visitas, visualizaciones y Ojalá te vaya bien. me lo va a Oye, pues, colocar iVoox en la parte de arriba. Fijo. pues cuando tú sabes que llevo yo unos meses queriendo hacer un podcast, porque a mí el mundo radio siempre me ha llamado mucho la atención. Es muy Y cuando bonito. te vi que tú tenías el podcast, porque nos llevan muchos capítulos, ¿no? No, empecé como hace muchos años, pero no era muy seguido. O sea, empecé como hace 2 años, pero hice como 13 o 14 capítulos y a raíz del confinamiento ha sido Eso, que yo cuando... te llevo siguiendo últimamente, eso es. Exacto, Entonces, he empezado a hacer más podcasts a raíz del confinamiento. y pues ahí me enganché yo, que te pongo de fondo, muchas veces estoy haciendo cosas y te pongo aquí, como tengo la pantalla ancha, pongo en un ladito el Spotify porque yo te escucho por Spotify. Muy Y, y te voy escuchando y que me gusta, porque siempre se aprende. Pues oye, te Y me está agradezco. reconciliando con mi parte mistiquilla, porque yo había roto mucho, pero en realidad es que la parte que me gusta es lo que tiene que ver con lo que hemos dicho, con la psicología humanista. Entonces, esta parte no la quiero desechar. Claro, yo también hice eso, ¿no? Yo, como conocí gente muy desviada, podríamos decir, hacia un mundo, ¿no? De que el trastorno esquizoide de la personalidad está ahí a punto de ser diagnosticado, rompí porque me dio mucho miedo y no quería para nada. Me volví muy, muy lógico, muy científico. Yo salí de la carrera de psicología en Granada muy conductual, ¿no? Muy cognitivo-conductual, pero sobre todo conductual. Y luego, a raíz de conocer a ciertas personas, el budismo es que lo veo como psicología pura, pero muy ancestral, como gente que se ha hecho preguntas, que se ha hecho la psicología. El origen de nuestra disciplina, podría ser. Sí, o sea, el cuestionamiento de los pensamientos, la indagación, la introspección, el budismo, esto lo lleva mucho, ¿no? Entonces, te invito a que ya te pasaré alguna referencia de algún libro así más facilillo de introducirte si te interesa. Y invitarte a que vengas aquí, que esta es tu casa y que sigamos conectados. Muy bien, pues yo encantado. Muchísimas gracias. Pues oye, te envío un abrazo muy fuerte, pero de los de sin palmada, no de palmada, un abrazo De los sentidos. de los sentidos, fraterno y humanista y feminista, por supuesto. Muy bien, igualmente, Frank. Pues un abrazo, José, y estamos en contacto. Muy bien. Chao. Chao.